Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Don surgió tras Trigon y se abalanzó sobre él, saltando muy alto. La tierra tembló cuando impactó contra Trigon con una ráfaga de golpes devastadores. Sus enormes puños se estrellaron contra sus costillas y pecho en un bombardeo implacable. Insecto. Rugió Trigon, y con un revés que rasgó el aire, lanzó a Don lejos, enviándolo en espiral hacia el horizonte como un cometa roto. Pero fue entonces cuando Arthur atacó. Él ya estaba allí. Un único puñetazo limpio y brutal impactó en el estómago de Trigon. El demonio se dobló hacia adelante, y el aire brotó de sus monstruosos pulmones. Antes incluso de que Trigon pudiera responder, Arthur giró su cuerpo en el aire, convirtiendo el movimiento en un brutal remate. Clavó la espada larga del rey demonio directamente en el estómago de Trigon. La hoja penetró profundamente, desplegando una explosión de sombras y relámpagos. Una energía púrpura negruzca estalló en el interior del demonio, crepitando y convulsionando en su núcleo. Trigon gritó, un grito que resonó como una tormenta aullando entre 1000 almas condenadas. Pero no murió. Con sus 6 ojos brillando violentamente, contraatacó. Un único láser concentrado, brillante como el sol, atravesó el costado de Arthur, abriendo un agujero a través de la carne y la armadura. Arthur se tambaleó. Su sangre salpicó el pecho de Trigon. Apretó los dientes, a punto de soltar la espada, pero se aferró con fuerza. Se mantuvo firme. Agarró a Trigon por su enorme garganta. Un brazo, temblando, ardía, pero apretó con fuerza. Las garras de Trigon se aferraron a Arthur, intentando arrancarlo de allí. Insignificante mortal. Arthur se inclinó hacia él, su voz un susurro, la sangre goteando de sus labios sobre el rostro del demonio. Esta no será la última vez que nos veamos. Demonio volvió a escupir sangre y sonrió a pesar del dolor. Dijiste que eras eterna, ¿verdad? Puedo arreglarlo. Sellada o no, volveré por ti. Perdurarás, atada a mí. Una sombra que nunca se desvanece. Apretó los dientes y bramó. Ahora, Raven. La capa de Raven ya no ondulaba de negro, sino de un blanco cegador. Un pilar de luz surgió a su alrededor. Sus pies se elevaron del suelo mientras un viento sagrado la envolvía. Su rostro era sereno. Sus ojos, de un blanco puro y brillante, miraban fijamente a Trigon con una expresión de amor y tristeza, rechazo y destino. Satana tuvo que taparse los ojos. Incluso Jon retrocedió un paso. La voz de Raven resonó etérea y absoluta. Asarad Metrion Sintos. El hechizo golpeó como un juicio. Una luz divina y violenta brotó de su cuerpo como un sol en explosión. Su alma gritó contra la magia, cadenas de magia ancestral se enroscaban desde sus manos. Su cántico aún resonaba en el aire como una réplica mientras el hechizo surtía efecto, desgarrando la realidad misma que rodeaba a Trigon. Arthur retrocedió, ensangrentado y jadeando. Se tambaleó unos pasos alejándose de Trigon, lo justo para observar, lo justo para respirar. Le dolía todo el cuerpo, le crujían las costillas y la sangre le goteaba libremente del costado, pero permaneció de pie, observando. Los 6 ojos carmesí de Trigon se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? La magia lo golpeó, envolviéndolo como espirales de serpientes ancestrales hechas de llama blanca y humo umbral. Le azotaron las extremidades, le apretaron el pecho y le ataron su enorme cuerpo. Su piel se ampolló bajo el peso, y runas lo recorrieron como grilletes brillantes. No. Esto no es posible. No eres nada. Nada. Pero estaba sucediendo. El demonio que antaño se alzaba sobre las ruinas de mundos como un dios, ahora se agitaba violentamente, sus enormes garras desgarrando las cadenas resplandecientes, pero cada una volvía a apretarse con más fuerza. El suelo bajo sus pies se agrietó y se abrió, revelando un abismo oscuro, donde la luz blanca y violeta se arremolinaban en un vórtice aterrador. Arthur contuvo el aliento. Retrocedió un paso y finalmente soltó la espada, desplomándose sobre una rodilla. La espada se le resbaló de la mano con un sordo golpe metálico. Hizo una mueca de dolor, pero alzó la vista. Necesitaba ver aquello. Trigon rugió de nuevo. ¿Cómo? Una cadena de luz blanca pura surgió del suelo y se enroscó alrededor de su garganta, arrastrando su cabeza hacia abajo. ¿Te atreves a desafiarme, Raven? Yo te di la vida. Yo te creé. Y luego, Raven dio un paso al frente. Flotando ligeramente sobre el asfalto agrietado, su capa blanca ondeando al viento infernal, sus ojos brillantes fijos en el rostro de su padre. Los símbolos de su hechizo aún centelleaban en el aire como estrellas fugaces. Su voz era tranquila. Pesada y definitiva. Nunca pedí ser tu hija.
Otra cadena surgió del suelo, atando el otro brazo de Trigon y arrastrándolo hacia abajo. No volverás a ver la luz del día, padre. Ni a través de mis ojos. Ni a través de los de nadie. El sello se hizo más profundo. Los pies de Trigon ya estaban siendo engullidos por el abismo resplandeciente que lo arrastraba hacia atrás. Este mundo no es tuyo. Nunca lo fue, ni lo será jamás. El cuerpo de Trigon se agitó violentamente mientras era arrastrado hacia abajo, cada vez más abajo, centímetro a centímetro. El horizonte brilló, la magia chispeando en ráfagas de fuego blanco sobre las nubes. Raven. Su voz ya no era un trueno, sino desesperación. El último grito de un dios al ser despojado de su dominio. Raark. Y luego silencio. La forma de Trigon se desvaneció bajo tierra, engullida por completo por el hechizo. El abismo se selló, y runas brillantes cubrieron las grietas como si jamás hubieran existido. Los cielos se despejaron y el peso desapareció. Se había acabado. Raven cayó de rodillas, con las manos temblando. Su pecho se agitaba y el sudor le corría por el pálido rostro. Sus ojos blancos volvieron lentamente a un tono violeta. Satana jadeó, dando un paso al frente. Raven. Pero Arthur levantó una mano débilmente, negando con la cabeza. Ella lo hizo de verdad, su voz era ronca, un susurro. Raven susurró, exhausta pero desafiante. Hasta luego, padre. Satana atrapó a Raven justo antes de que pudiera caer de nuevo, manteniéndola firme mientras su respiración temblaba. Tranquila, murmuró Zeta, apartando con un gesto el cabello empapado de sudor de la frente de Raven. Jon se puso a su lado, con los ojos aún brillando por la magia residual. ¿A dónde lo enviaste? Su tono no era acusatorio, solo cansado. Curioso. Raven, respirando ahora con calma, respondió. A Sarat otra vez. Solo que esta vez, cuerpo y alma. Juntos. No puede escapar, no puede usar su magia, y el sello es más fuerte que nunca. Jon arqueó una ceja y silbó suavemente, impresionado. Sí, ya me doy cuenta. Sobre todo ahora que están todos, señaló su nueva y radiante figura con un gesto. Túnicas blancas y sol radiante. Muy santo, en verdad a pesar de sí misma, Raven sonrió levemente. Fue una sonrisa pequeña, fugaz, pero real. Jon metió la mano en su abrigo y sacó algo de un bolsillo oculto. Una gema roja, dentada y que palpitaba débilmente con un poder latente. Y yo aquí, preparando esta preciosidad, dijo, sosteniéndola entre dos dedos. Una trampa para almas demoníacas, como en los viejos tiempos. Una porquería. Supongo que al final no la necesitarás. Raven miró la gema, luego a él, y su sonrisa se ensanchó un poco. Me la quedaré. Puede que aún me sea útil. Se giró, escudriñando con la mirada la calle en ruinas. Arturo. Yacía entre los escombros, su cuerpo extendido sobre el hormigón fracturado, su pecho subiendo y bajando con fuerza, cubierto de hollín, sudor y sangre. Sus guanteletes estaban agrietados. Su capa, rasgada. Pero estaba vivo. Ella caminó hacia él, con pasos lentos pero firmes. Él giró la cabeza justo cuando ella llegó a su lado, intentando moverse pero gimiendo por el esfuerzo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, con una voz desprovista de cualquier expresión que no fuera una silenciosa preocupación. Arthur la miró, luego dejó caer la cabeza al suelo con una risita entrecortada. Solo disfruto de la cama de cemento, dijo con voz ronca. No te preocupes por mí. Sin mediar palabra, Raven se sentó a su lado y se tumbó también, rozando su hombro con el suyo. El cielo sobre ellos estaba extrañamente tranquilo ahora, con destellos de luz que se filtraban entre el humo que se disipaba. Ya se acabó, dijo en voz baja. Arthur giró levemente la cabeza hacia ella, con voz baja y cálida. Menudo hechizo. Pensé que por un segundo me iba a dejar llevar. Pero ella no le dejó terminar. Ella se acercó y lo besó. No con urgencia, sino con simple alivio. Cuando se apartó, su voz tembló, suave gracias. Por volver por mí. Por creer en mí. Arthur la miró fijamente un instante, sus ojos azules buscando los de ella. Luego sonrió levemente, con cansancio, pero con sinceridad. Hice lo que tenía que hacer. A poca distancia, Jon ladeó la cabeza, observándolos con expresión perpleja. Creo que deberíamos dejarlos, murmuró a Satana. Ella asintió, frotándose las manos. Sí, Jon se giró, preparándose para marcharse, cuando la voz de Arthur, fuerte e inconfundible, rugió desde entre los escombros. ¿A dónde crees que vas, inútil? Jon se detuvo, parpadeó y luego se volvió lentamente, alzando una ceja. ¿Qué me acabas de decir, imbécil? Arthur, aún tumbado boca arriba, levantó una mano temblorosa y lo señaló.
Inútil. No hiciste nada. Nada más que estar ahí parado hablando todo el rato. John resopló, dando un paso al frente con indignación. Que quede claro que yo. Arthur lo interrumpió con una risita burlona. Cállate. Teletranspórtanos a Gotham. A mi casa. No podemos ni caminar ni movernos. Me he quedado sin magia. Satana se interpuso entre ellos, divertida. Yo me encargo de eso antes de que ustedes dos empiecen a tirarse piedras. Alzó las manos, su voz suave como la seda, entrelazada con un ritmo arcano. Mató Gotham Metropolit. Una luz brilló una vez más, suave esta vez lo suficiente como para levantarlos de la ciudad en ruinas y llevarlos de vuelta a casa, y luego desaparecieron. La propiedad de Arthur Blackwing, Gotham pasada la medianoche. Silencio. Limpieza. El viento frío susurra entre los árboles oscuros del exterior. Un suave destello iluminó el gran vestíbulo de mármol de la mansión de Arthur. La magia de teletransportación se desplegó como seda, depositando a Arthur y Raven delicadamente sobre el pulido suelo. Arthur se tambaleó hacia adelante, con las rodillas a punto de ceder. Raven lo sujetó, rodeándole la cintura con el brazo. Su cuerpo estaba pesado, no solo por el agotamiento, sino también porque su maná estaba seco. El precio de contener a un dios y sangrar junto a un demonio. Gimió, riendo entre dientes mientras Raven le ayudaba a levantarse. Creo que dejé mi columna vertebral en Metrópolis. Raven no se rió. Simplemente siguió abrazándolo, quieta y firme. Desde el gran vestíbulo contiguo, resonaron pasos rápidos. Un hombre alto, vestido con un impecable traje negro, se acercó con una rapidez y preocupación impropias de su habitual decoro. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con esmero, y sus guantes, impolutos a pesar de la hora. «Amo a Arthur», exclamó Josh con voz refinada, aunque teñida de una alarma inconfundible. «Por las estrellas, ¿qué le ha ocurrido?» Arthur sonrió, apenas. Lo de Trigon pasó. No es para tanto. George llegó y, con sorprendente delicadeza, tomó a Arthur de los brazos de Raven. Su agarre era firme, pero seguro. Ya lo había hecho antes. «Te acompañaré a tus aposentos», dijo con calma, aunque su mirada penetrante recorrió el estado de Arthur. «¿Quieres que te prepare algo?» «Tienes un aspecto terrible, señor». Arthur soltó una risa ronca. «Gracias por el comentario, George. Nada levanta más el ánimo que oír lo mal que te ves». George, imperturbable, siguió caminando. «Simplemente me preocupa la sangre que es claramente visible en su persona. Literalmente tiene un agujero en el cuerpo, señor, y parece como si hubiera librado una pequeña guerra y, a juzgar por su estado actual, la hubiera perdido». Arthur hizo una mueca con una sonrisa. «Eso es duro. Pero no perdí». Luego miró a Raven y dijo: «No perdimos». Entonces George aminoró el paso, entrecerrando los ojos con curiosidad mientras estudiaba el rostro de Arthur en la penumbra. «¿Qué es ahora?», murmuró Arthur. «Tus ojos», dijo George, bajando la voz. «Perdóname, pero juro que los vi cambiar violetas, ¿verdad?» Solo un instante. Arthur dejó escapar un suspiro cansado. «No es nada. Solo, ayúdame a acostarme. Me curaré solo. Me he quedado sin magia, ¿sabes?» Volvió a reír, esta vez con un tono más hueco. Funcionando con las últimas reservas y pura voluntad. Mientras subían las escaleras, Raven permaneció de pie donde habían llegado, sola en el silencioso vestíbulo. Llevaba la capucha bajada. Su cabello caía desordenadamente. La túnica blanca aún brillaba tenuemente, algo extraño en alguien que albergaba tanta oscuridad en su interior. George se detuvo a mitad de la escalera y se dio la vuelta. «¿Y usted, señorita Raven?», preguntó cortésmente. «¿Le puedo traer algo también? ¿Té? ¿Toallas calientes?» Raven parpadeó como despertada de un pensamiento lejano. Levantó la vista, sorprendida por la oferta, y dijo con torpeza: «No, yo me iré en breve». Arthur, a mitad de la escalera y recostado contra el hombro de George, se giró lo justo para llamarlo por encima de la barandilla. «No te irás a ningún lado ahora mismo». Su voz era firme y suave, pero definitiva. Gruñó y añadió: «Quédate aquí. George es una compañía aburrida, y esto se vuelve tedioso rápidamente». A George le tembló una ceja, pero no se dignó a comentar nada más que una risita seca. Raven miró fijamente a Arthur. Algo tácito brilló en sus ojos violetas. Incertidumbre, tal vez incluso un atisbo de calidez. «De acuerdo», dijo en voz baja. Dio un paso hacia las escaleras. George la miró de reojo, luego volvió a mirar a Arthur y esbozó una leve sonrisa. «¿Preparo la habitación de invitados, señor?» Arthur gimió.
Llévenme primero a mi habitación antes de que me desplome en las escaleras. Como usted desee, amo a Arthur, dijo Josh con formal dignidad. Metrópolis. El cielo ya no era carmesí. El fuego se había extinguido. Las nubes de tormenta se desintegraron en jirones moribundos, retirándose con la noche. Pero las cicatrices permanecían. Algunos edificios reducidos a escombros. Calles agrietadas de par en par. Coches calcinados. Un tenue olor a azufre aún impregnaba el aire. Parecía el escenario de una guerra entre dioses, y no andaba muy desencaminado. Un tubo luminoso se abrió sobre las ruinas calcinadas de una plaza. De él emergieron los titanes. Robin aterrizó primero, agachado, con su capa ondeando al viento. Tras él venía Kyborg, cuyos sensores ya escaneaban la zona. Starfire flotaba justo por encima del suelo, con la mirada fija entre los edificios destrozados y la magia residual que brillaba tenuemente en el aire. No detecto nada hostil en la red, dijo Kyborg con los ojos centelleando. Ni rastro de Trigon. Ni señales demoníacas. Es como si toda la grieta infernal se hubiera desvanecido. Starfire descendió flotando a su lado, con expresión de conflicto. Entonces es demasiado tarde. La voz de Robin se volvió más aguda. No, llegamos justo a tiempo. La única diferencia es que otra persona terminó el trabajo por nosotros. Y esa persona es Arthur. Se volvieron al oír unos pasos suaves sobre mármol roto. John Constantine permanecía de pie entre los escombros, encendiendo un cigarrillo con las brasas de una farola caída. Su abrigo estaba quemado por los bordes. Un corte rojo le cruzaba la frente. A su lado, Satana se apoyaba en silencio contra una columna agrietada, con los brazos cruzados. Robin dio un paso al frente. Constantine, dijo secamente. ¿Dónde están Raven y Arthur? ¿Qué ha ocurrido aquí? John dio una larga calada y exhaló el humo al viento abrasador. Se acabó, dijo con voz monótona. Ya no tenéis que preocuparos por ellos. Robin entrecerró los ojos, mirando a su alrededor. ¿Así que Trigon ya no representa una amenaza? John sonrió con amargura. Bueno, el sello de Raven es más fuerte, por ahora, dijo, lanzando cenizas hacia el pavimento carbonizado. Al menos hasta que decida liberarlo de nuevo por alguna razón sangrienta y desconocida. Satana giró la cabeza bruscamente. John levantó la mano. No empieces. Sé por qué tuvo que hacerlo. Eso no significa que tenga que gustarme. La voz de Robin se endureció. Estás diciendo que lo hizo por diversión. John no lo miró. Contempló el cráter donde Trigon había estado una vez, con el humo saliendo de sus hombros. No, pero no vendería el mundo por unas pocas personas. Satana arqueó una ceja. ¿No lo harías? John hizo una pausa. Le tembló la mandíbula. No lo decía en ese sentido. Maldita sea. Se pasó una mano por el pelo y se giró. ¿Sabes a qué me refería? Kyborg intervino, rompiendo la tensión. Todo bien por ahora. Acabo de restablecer el contacto con la atalaya. Detective marciano lo confirmó. Todos los que seguían allí arriba están magullados, pero vivos. Superman los dejó hechos polvo, se están recuperando. Los que fueron poseídos también se están recuperando en la torre. La mirada de Robin recorrió la escena de nuevo. ¿Y los civiles que hay aquí? Kyborg asintió. No se conocen bajas, pero las habrá. Arthur hizo un buen trabajo. Comparado con las peleas anteriores de Superman aquí, este nivel de destrucción no está nada mal. El brillo de Starfire se atenuó suavemente. Me pregunto qué dirá Batman cuando recupere la conciencia. Robin esbozó una leve sonrisa. Eso será interesante. John resopló, dándose la vuelta para marcharse. No cuentes conmigo cuando lo haga. Y no me vuelvas a llamar. Señaló a Robin con el dedo. Estoy de vacaciones durante la próxima década. Esto ha sido un desastre total. Y, por última vez, soy un autónomo. Batman no deja de olvidarlo. Satana soltó una risita, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿A dónde vas, John? Algún lugar con Ron y sin demonios por ahora, murmuró, tirando la colilla. Y donde la gente no invoque a sus padres del infierno. Robin se cruzó de brazos. Bueno, gracias por la ayuda. John negó con la cabeza y se alejó hacia un callejón lejano, que brillaba tenuemente con magia de teletransportación. En medio del caos que reinaba en la ciudad, a altas horas de la noche, comenzaron a circular rumores. En voz baja. En susurros apresurados. En estado de estupor e incredulidad. Lo sexto. Lo vi, te lo juro por Dios, dijo un hombre a un policía, con la cara manchada de hollín y sangre. Le dio un puñetazo a esa cosa. A ese demonio en el cielo.
Le dio un puñetazo tan fuerte que salió volando por el horizonte. El agente parpadeó. ¿Te refieres a Superman? El hombre vaciló. Yo lo creía. Pero, no. No era él. Demasiada cosa de humo oscuro. No era nuestro héroe rojo y azul de siempre. Violeta. Y estaba rodeado de monstruos voladores. Como demonios. Pero luchaban por él. Ese no era Superman, dijo una mujer con firmeza a un reportero del canal, sacudiéndose los escombros de la chaqueta. He visto a Superman. Este tipo no se parecía a él. Tenía unas criaturas sombrías que parecían tener vida. Su hija se aferró a su manga, asintiendo con la cabeza. Uno de ellos me salvó, susurró. ¿Estás diciendo que te salvaron? Preguntó el reportero. La chica asintió lentamente. Me señaló y uno de ellos salió. Alto. Ojos brillantes. Me sacó del edificio antes de que se derrumbara. En un café con ventanas rotas y mesas volcadas, un grupo de estudiantes universitarios veía en las noticias imágenes aéreas de la ciudad captadas por drones. Las imágenes eran fragmentos distorsionados de humo y relámpagos. Te lo digo, dijo una estudiante mientras miraba un vídeo borroso en su teléfono, esto no era solo un villano de la semana. Era algo del fin del mundo, del libro del Apocalipsis, dos demonios peleando. Sí, murmuró otro. ¿Y nadie sabe quién era ese tipo? En Internet ya le llaman el Rey Negro. Internet está enloquecido. Ese es un nombre estúpido. Tenía un aspecto malvado, dijo un hombre cerca de un monumento destruido, sosteniendo una venda en su brazo. Pero luchaba por nosotros. ¿Viste cómo gritó ese demonio cuando lo apuñaló? Superman no mataría, pero creo que podría estar del lado de la Liga de la Justicia. Su amigo negó con la cabeza. No sé, tío. Lo que fuera él, lo que fueran ellos, eso no parecía cosa de la Liga de la Justicia. Finca Blackwing, noche. La lluvia susurraba suavemente contra las ventanas, pintando los cristales con delicadas estelas. La luna, baja en el cielo, bañaba la finca con una luz plateada. Dentro, reinaba el silencio. Arthur Blackwing yacía en su cama sin camisa, magullado y vendado. Respiraba hondo. No había podido conciliar el sueño. Le dolía todo el cuerpo de una forma que ni las pociones, ni la magia, ni el tiempo podían aliviar. El peso de ese poder persistía en cada rincón de su alma. Longevidad. Aún así, sigo sintiendo dolor, ese poder de Ashburn era algo, de verdad no estoy preparado. Arthur murmuró para sí mismo. Pero finalmente, el descanso comenzó a reclamarlo. A hacer clic. La puerta se abrió con un crujido. Arthur abrió los ojos de golpe, aún medio dormido. Su mano se movió instintivamente hacia la mesita de noche. Pero entonces la vio. Raven estaba de pie en la puerta, descalza, envuelta solo en las suaves sombras de la luz del pasillo que la iluminaba. Su cabello violeta caía sobre un hombro, su túnica estaba ligeramente anudada y tenía la mirada baja, como si no supiera muy bien qué hacía allí. Arthur parpadeó lentamente, y el atisbo de combate desapareció de su mirada. ¿Todo bien? Su voz era baja, silenciosa en la oscuridad. Al principio no dijo nada. Entró y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra ella un instante, como si aún estuviera decidiendo qué hacer. Luego lo miró. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Preguntó. Su voz era suave y clara, pero casi cautelosa. Solo aquí. Arthur no respondió de inmediato. Se incorporó un poco apoyándose en un codo, con el pelo revuelto y las vendas moviéndose ligeramente con el movimiento. Frunció el ceño, no con recelo, sino con sorpresa. ¿Quieres dormir aquí? Preguntó, mirando de reojo la mitad vacía de la cama. Raven asintió una vez y dio un paso más cerca. Yo también quiero hablar, dijo en voz baja, casi anticipando la pregunta. Simplemente porque quiero. Eso lo hizo detenerse. Su mirada se sostuvo con la de ella durante un largo segundo antes de que algo se suavizara en sus facciones. Claro, quiero decir, por supuesto, dijo. Cruzó la habitación casi en silencio, sus pasos apenas audibles. Arthur se hizo a un lado, dejándole espacio. La cama se hundió cuando ella se metió en ella con delicadeza, casi con cautela, como si el momento mismo fuera frágil. Ninguno de los dos habló durante un rato. Arthur se recostó boca arriba, con la mirada fija en el techo un instante, antes de girar lentamente la cabeza hacia ella. Ella yacía a su lado, con el rostro iluminado a media luz por la luna. Tenía las manos entrelazadas bajo las mejillas, las pestañas bajas pero entrecerradas. Despierta. Presente. Sería un poco gracioso, murmuró Arthur con voz algo seca pero llena de humor, si Trigon nos viera así. Ella giró lentamente la cabeza para mirarlo. ¿Divertido?
repitió, arqueando una ceja. Sonrió levemente a través de los moretones. Sí. Probablemente explotaría de ira. Hubo un breve silencio. Luego ella puso los ojos en blanco y le dio una suave palmada en el hombro. Probablemente sí, murmuró, esbozando una leve sonrisa. Pero me gustaría pensar que esto le molestaría más que enfadarlo. Arthur soltó una risita suave, un sonido apenas audible contra la lluvia de afuera. Eso lo hace aún mejor. Raven volvió a guardar silencio. Luego se acercó un poco más, rozando apenas su brazo con la frente. Gracias, susurró. Arthur ladeó la cabeza hacia ella, sorprendido. ¿Otra vez esto? Sé que ya te lo dije, pero volviste por mí, respondió ella. Incluso cuando todo indicaba que no debías haberlo hecho, la voz de Arthur era casi inaudible. En realidad nunca tuve opción, cuando ese demonio estaba a punto de destruir el mundo y todo eso. La voz de Raven rompió el silencio una vez más. ¿Sabes?, dijo ella, sin mirarlo directamente, ese poder que usaste allí. Arthur giró la cabeza hacia ella, con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa con eso? Raven sostuvo su mirada. Era más oscuro que cualquier cosa que haya percibido de ti antes. Pero había algo más. Frunció ligeramente el ceño. Algo que no sabría identificar. Si bien era oscuridad absoluta, también había luz. Un mero destello, pero estaba ahí. Arthur parpadeó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Luz, murmuró, y luego miró hacia el techo. Ashbourne es una especie de ángel caído, en cierto modo. Así que no es tan descabellado, supongo. Ella permaneció en silencio, esperando a que él respondiera y explicara. Pero cuando el silencio se prolongó, él, con delicadeza, desvió la conversación con otra pregunta. ¿Y tú? Preguntó. Esa forma blanca de tu magia era diferente. Más fuerte. Más brillante. ¿Eso ocurre cuando finalmente aceptas ambos lados? ¿El demonio y el humano? Raven asintió levemente. Es difícil de explicar. Pero, sí. Algo hizo clic. Esta vez no estaba luchando contra mí misma. Simplemente, estaba siendo yo misma. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Nunca me había sentido tan, hizo una pausa, eligiendo la palabra con cuidado, completa. Y lo único en lo que podía pensar era en proteger a las personas que quiero. Arthur arqueó una ceja y sonrió con sorna, en tono burlón. Oh. Raven entrecerró los ojos y, sin decir palabra, le dio un suave puñetazo en el hombro. Arthur hizo una mueca dramática. Cuidado, gimió, algunos de nosotros todavía estamos sangrando internamente. Ella sonrió con sorna. Vivirás. Pero sí te importa, ¿verdad? Bromeó Arthur, extendiendo la mano y dándole un golpecito en el costado. Ella le apartó la mano de un manotazo. No empieces. Volvió a pincharla. Esta vez más cerca de las costillas. Ella se abalanzó, intentando darle un suave empujón en el pecho, pero él le atrapó la muñeca en el aire. Estás en este estado y aún así puedes comportarte de forma tan infantil, dijo, entrecerrando los ojos. Llámenlo orgullo de monarca, debo terminar todo con una victoria, respondió con una media sonrisa. Volvió a empujar, intentando que él volviera a darle un codazo, pero perdió el equilibrio. Una de sus rodillas se enganchó en el borde de la cama y la otra mano resbaló sobre la manta. Y de repente, Raven estaba encima de él. Ambos se quedaron paralizados. Arthur parpadeó mirándola, con los rostros a escasos centímetros. El cabello de ella los envolvía. El vaivén de su pecho rozaba el de ella. El aire se aquietó. Raven no se movió, no huyó, no se disculpó. Ella lo miró fijamente durante un largo y silencioso instante. Luego, sin decir palabra, se inclinó hacia él. Sus labios rozaron los de él lentamente, con titubeos al principio, pero con calidez. La tensión entre ellos no se rompió. Se transformó en algo real e íntimo. Raven cerró los ojos, dejándose envolver por el momento. La presencia de Arthur era para ella electrizante y serena a la vez. Cuando finalmente se apartó, Arthur exhaló y le sonrió con voz seca y baja. Supongo que ahora no estamos durmiendo, ¿verdad? Raven entrecerró los ojos con picardía. Depende. ¿Vas a seguir haciendo chistes malos? Probablemente. Dejó escapar un suspiro suave, casi divertido. Luego, lentamente, se inclinó, apoyando la mano en su pecho, con los dedos extendidos sobre el ritmo constante de su corazón. Sus labios rozaron los de él, ligeros como una pluma, mientras susurraba. Entonces, definitivamente no. Pero el beso que siguió demostró lo contrario. Esta vez fue más largo, más lento, más profundo.
Su mano se deslizó de su pecho a su mejilla, el pulgar recorriendo la línea de su mandíbula mientras se acercaba más. Arthur respondió instintivamente, rodeándola con sus brazos, atrayéndola hacia sí como si perteneciera allí. Su respiración se entrecortó ligeramente cuando sus dedos recorrieron su columna vertebral, y ella no se apartó. Ninguno de los dos lo hizo. Y cuando finalmente rompió el beso, con la frente apoyada suavemente contra la de él y los ojos escrutando su rostro, no hubo vacilación en su voz, solo un susurro, suave y seguro. No pares. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa torcida y cansada. Este era tu plan original desde el principio, ¿verdad? Los ojos de Raven brillaban con un destello travieso bajo la calma. Tal vez, dijo ella con voz burlona, mientras su sonrisa se ensanchaba al acariciar suavemente su cabello con los dedos. Me gusta ir un paso por delante. Con un movimiento rápido pero cuidadoso, la agarró por la cintura y rodó, cambiando sus posiciones hasta que ella aterrizó suavemente de espaldas, con un brazo apoyado junto a la cabeza para mantener el equilibrio. Sus ojos azules brillaban con algo travieso y divertido mientras la miraba. Eres peligroso, dijo en voz baja, con un tono que denotaba admiración y a la vez desafío. Raven parpadeó, sorprendida al principio, pero luego sus labios se curvaron lentamente, mientras sus manos se deslizaban por su pecho al responder, suave y divertida. Para conocer a otro, hay que ser como él. Y entonces ella lo atrajo así para otro beso. No hacían falta más palabras. Los primeros rayos de sol se filtraron suavemente por los altos ventanales de la habitación de Arthur, bañando el espacio con un brillo dorado. La lluvia había cesado en algún momento de la noche, dejando el mundo exterior en calma y quietud, sumido en el silencio. El único sonido era el susurro rítmico del viento rozando la piedra. Arthur fue el primero en despertarse. Sus ojos se abrieron lentamente, sin dolor, recuperados. Sus heridas habían desaparecido gracias a su capacidad pasiva. El dolor muscular se había desvanecido. Las sombras en su interior estaban tranquilas, ya no inquietas. Ahora se sentía verdaderamente completo. Y entonces él la vio. Raven yacía a su lado, la curva de su espalda apenas cubierta por la sábana de lino, su respiración tranquila y pausada. Su cabello violeta se extendía sobre la almohada entre ellos, un mechón rozando suavemente su pecho. No se movió ni un instante, simplemente miró. Había algo surrealista en todo esto. No la magia, ni la batalla que había librado, ni el casi apocalipsis. Solo ella. Aquí. A su lado, una compañera. Su mano se alzó lentamente, apartando un mechón de cabello de su mejilla, con cuidado de no despertarla bruscamente. Pero ella sí, al contacto con él. Sus ojos se abrieron a medias, aún nublados por el sueño, y se posaron en él. Por un instante, ninguno dijo palabra. Entonces, los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa. Buenos días, dijo en voz baja. Hermosa. Raven parpadeó un par de veces, como si su cerebro necesitara un segundo para procesar la información. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa, igualmente suave. Buenos días, idiota. Él soltó una risita, pero antes de que pudiera responder, los recuerdos la inundaron de golpe. Los ojos de Raven se abrieron ligeramente, su rostro se puso rojo, demasiado rojo, y con un repentino jadeo se tapó la barbilla con las sábanas. Dios mío, murmuró con la voz apagada mientras hundía la cara medio en la almohada, medio en la sábana. Yo no puedo creer que de verdad Arthur se incorporó apoyándose en un codo, todavía sonriendo, demasiado divertido. Tú me besaste primero, ¿sabes? Arthur, gimió, con los ojos muy abiertos y mortificada. Solo digo. Ella lo miró con furia desde debajo de la manta, con las mejillas sonrojadas. Eso no ayuda. Arthur se limitó a sonreír con picardía. Antes de que pudiera lanzarle algo, la puerta se abrió con un crujido. Hacer clic. Una voz aguda y refinada rompió el silencio del momento. Buenos días, señor Arthur. Señorita Raven. Arthur giró la cabeza bruscamente, atrapado entre la sorpresa y la confusión. George permanecía impasible en la puerta, con una bandeja de plata en la mano, una tetera humeante y 2 tazas encima, junto al café. Ni una arruga en su traje, ni un ápice de sorpresa en su rostro. Como si encontrara a su amo y a una hechicera medio demonio enredados en la dicha posterior a la batalla, fuera lo más rutinario de sus tareas matutinas. Me tomé la libertad de preparar algo para su inevitable mañana incómoda. No sabía qué le apetecería a la señorita, así que preparé té y café, dijo, dejando la bandeja con cuidado sobre la mesita junto a la ventana. Manzanilla. Para calmar los nervios. Raven se hundió aún más bajo las sábanas. Arthur se frotó la cara con la mano. George, recuérdame que te despida luego.
George arqueó una ceja, completamente impasible. ¿Debo empezar a redactar la carta de despido ahora, señor, o después de que ambos se hayan vestido apropiadamente? Hubo una larga pausa. Arthur abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. No salió nada. Entonces Raven, aún escondida bajo las sábanas, resopló. Intentó contenerse. Fracasó. La risa brotó de ella, silenciosa y hermosa, y completamente incontrolable. Arthur le dirigió a George una mirada inexpresiva, aunque la comisura de sus labios se crispó en señal de traición. Solo, suspiró, levantando una mano hacia la puerta y haciendo un vago gesto para ahuyentarlos. Fuera. Muy bien, señor, respondió George con una leve reverencia, y se marchó con perfecta dignidad, dejando tras de sí solo un tenue aroma a té. El aroma a comida recién hecha y el lejano olor de algo horneándose, algo que George sin duda había preparado durante horas, impregnaban el ambiente. Arthur se había puesto unos pantalones oscuros, con la camisa aún desabotonada, mientras estaba de pie junto a la ventana, con el café en la mano. Su silueta se recortaba contra la suave luz del día. Detrás de él, Raven estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, envuelta en una de sus camisas negras, con las mangas un poco largas. Su expresión era tranquila, cómoda en el silencio, en el calor, en él. Ella observó a Arthur tomar un sorbo de café, los músculos de su espalda moviéndose ligeramente al hacerlo, y con una leve sonrisa burlona dijo: «Me gusta tu mayordomo». Arthur la miró de reojo, arqueando una ceja. «No es un mayordomo. Es más bien un cuidador, no es que lo necesite, pero no sé cómo ni por qué, aunque disfruto de su compañía aquí. Ya dije que aquí a veces uno se siente solo y aburrido». Raven soltó una risita. «Me suena a mayordomo». La miró con una expresión entre divertida y cansada, y volvió a mirar por la ventana. Dio otro sorbo al café y luego miró por encima del hombro. «¿Tienes algún plan ahora?», preguntó con voz despreocupada, aunque sus ojos transmitían más peso que su tono. Raven vaciló. Su sonrisa se desvaneció un poco. Miró fijamente sus manos durante un momento antes de responder, con voz tranquila y sincera. «No lo sé. Probablemente vuelva con los titanes». Una pausa. «Aunque no estoy seguro de poder enfrentarlos». «No después de todo lo que pasó». Arthur no la presionó para que respondiera. Asintió lentamente, dejando la taza de café en el alféizar de la ventana mientras comenzaba a abotonarse la camisa. «Ellos también estaban preocupados», dijo sencillamente, con la mirada fija en los botones. «Querían que estuvieras a salvo. Sé que no me cae bien ese equipo, pero eso es algo que me gusta de ellos. Aunque al final fui yo quien hizo el trabajo pesado», añadió Arthur con naturalidad. Sus ojos se detuvieron en él, pensativos, y luego se deslizó de la cama, caminando hacia él en silencio. Justo cuando él se ajustaba el cuello de la camisa, ella se colocó detrás de él y lo abrazó por la cintura. Su frente descansaba suavemente entre sus omóplatos. «Conozco a Arthur», murmuró. «O podría quedarme aquí y ser maestro Arturo». Ambos se estremecieron. La voz de George resonó desde el pasillo, perfectamente sincronizada, clara como una campana. «El desayuno está listo. He preparado una selección basada en sus respectivas preferencias, señor». Arthur gimió en voz alta, echando la cabeza hacia atrás con frustración. Raven casi dio un salto hacia atrás, reprimiendo una risa contra el hombro de Arthur. «Maldita sea, George», gritó Arthur hacia la puerta, sin siquiera intentar disimular su exasperación. «Ya vamos». Hubo una breve y cortés pausa antes de que la respuesta de George resonara. «Muy bien, señor. Lo mantendré caliente. También he preparado algo para la señorita Raven. Después de todo, ambas necesitáis energía». Raven se sonrojó al instante. Arthur miró fijamente la puerta como si estuviera calculando cuánto tiempo tardaría en lanzar a George al sol con una bofetada de sombra. Raven se rió contra su espalda, incapaz de contenerse. Arthur suspiró y apoyó una mano sobre la de ella, a la altura de la cintura. «Recuérdame que le encargue la colada el mes que viene». El comedor de la finca Blackwind era tan refinado como algo siniestro. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales cubiertos con pesadas cortinas oscuras entreabiertas. La larga mesa de obsidiana estaba puesta para dos, con una intrincada cubertería de plata, elegante porcelana negra y un único jarrón con flores blancas colocado en el centro, como una extraña disculpa a toda la atmósfera gótica. Raven estaba sentada en un extremo, acurrucada en el asiento con las piernas cruzadas por los tobillos, vestida informalmente con una sudadera con capucha morada oscura y leggings. Frente a ella estaba Arthur, recién vestido.
Entre ellos, el desayuno, todo perfectamente dispuesto, cortesía de George. El propio George permanecía en segundo plano, alto y sereno, con las manos cruzadas a la espalda como un centinela. Debe ser estupendo, dijo Raven mientras cortaba su tostada, despertarse en una mansión como esta con un chef mayordomo personal. George hizo una reverencia lenta, imperturbable. Lo tomaré como un cumplido, señorita Raven. Aunque debo decir que mis habilidades culinarias aún son imperfectas. Arthur sonrió con sorna. No lo animes. Me hiere, señor, respondió George con suavidad, deslizándose hacia la mesilla auxiliar para rellenar la cafetera. Arthur volvió a centrar su atención en Raven. ¿De verdad te encuentras bien, Raven? Raven sostuvo su mirada al otro lado de la mesa. Su expresión era tranquila, pero sus dedos se apretaron brevemente alrededor del asa de su taza. Sí. Creo que sí. Azarat aún resuena en mi cabeza, pero ahora es más silencioso, no es como antes, ni mucho menos. No siento ninguna presión. Es como una tormenta que por fin ha pasado. Tomó un sorbo, y su mirada se suavizó al detenerse en la de él. Arthur se reclinó en su silla, relajado de una manera que rara vez se permitía. ¿Sabes?, dijo Arthur con naturalidad, ahora tienes un aspecto diferente, Rachel. El cuervo hizo una pausa a mitad de la mordida. Sus ojos violetas se alzaron lentamente, su voz suave pero denotaba genuina sorpresa. Es la primera vez que me llamas así. Arthur parpadeó y luego se encogió de hombros levemente. Rachel. ¿Cómo prefieres que te llame entonces? Raven sonrió levemente, apartándose un mechón de pelo de la cara. Me parecen bien ambas opciones. Sus ojos se detuvieron en él. Pero sonaba bien. Él la miró a los ojos, y entre ellos surgió una cálida y tácita conexión. Antes de que el momento pudiera intensificarse, una voz zumbó suavemente desde el televisor montado en la esquina de la habitación. George, siempre puntual, se acercó y le quitó el silencio con un control remoto. Y en Metrópolis, aún se están realizando evaluaciones de los daños tras el devastador enfrentamiento y la destrucción causada por lo que las masas llaman un demonio, y otro demonio. La pantalla mostraba imágenes granuladas de una imagen borrosa de Arthur, con huesos que sobresalían de sus guanteletes y los ojos ardiendo de color violeta mientras luchaba contra Trigon entre ruinas en llamas y hormigón destrozado. El presentador continuó. Aún no hay confirmación sobre la identidad de esta persona no identificada, aunque las especulaciones continúan. Algunos creen que forma parte de la liga. Otros Arthur gimió y dejó el tenedor. Genial. Ahora también me llaman demonio. Raven ni siquiera levantó la vista de su plato. ¿Viste cómo peleas? Arthur arqueó una ceja. Ella sonrió con sorna mientras tomaba un sorbo de café. Decir que soy un demonio es quedarse corto. Arthur se burló. Oye. George carraspeó desde un rincón, con las manos entrelazadas cortésmente. Si me permite, señor, su tendencia a aparecer envuelto en sombras, flanqueado por monstruosos guerreros de las sombras, mientras desmiembra a superhumanos con extrañas armas, no contribuye en absoluto a disipar esa percepción pública. Raven intentó reprimir la risa, pero no lo logró. Sus hombros temblaban ligeramente. Arthur se recostó en su silla con un suspiro dramático. Todavía no saben nada. Antes de que Raven pudiera añadir nada, el teléfono de Arthur vibró sobre la mesa junto a él. Echó un vistazo a la pantalla. Es Robin, dijo, levantando la vista. La diversión de Raven se desvaneció ligeramente mientras areaba la cabeza. Me pregunto qué querrá. Robin, dijo, luego activó el altavoz y dejó el teléfono sobre la mesa. Parece que Batman está llamando. Raven arqueó una ceja. Oh. Arthur se reclinó perezosamente en su silla, masticando un trozo de huevo, mientras Raven estaba sentada frente a él, con las piernas recogidas, bebiendo de su taza a un ritmo que coincidía con la tranquila quietud de la mañana. Arthur echó un vistazo al teléfono. Un pequeño destello de diversión iluminó sus ojos. Arthur sonrió con sorna cuando la llamada se conectó. Arturo, la voz de Robin se entrecortó. ¿Te sientes bien hoy? Arthur dejó escapar un leve gemido, clavando teatralmente el tenedor en una rebanada de pan tostado. Todavía me duele. Me duele respirar, me duele moverme, puede que me esté muriendo. Se metió la tostada en la boca sin dudarlo un instante. Raven puso los ojos en blanco. Robin no dudó ni un instante. De verdad. Porque llamaba con buenas noticias. Arthur tragó saliva. Cuéntanos. Cara se ha recuperado. Está despierta y estable. Sigue bajo observación médica, por supuesto, aunque insistía en que estaba bien. De hecho, intentó volar por su cuenta 3 veces. Arthur dejó de masticar tan despacio.
Me alegro de oír eso. Justo iba a preguntar. La voz de Robin se fue suavizando. Estaba enfadada consigo misma, ¿sabes? No paraba de decir que no hacía lo suficiente. El rostro de Arthur se contrajo con una mezcla de culpa y alivio, sus ojos se dirigieron a Raven por un segundo antes de volver a su plato. Ella hizo más que suficiente, dijo en voz baja. La voz de Robin volvió a su tono de misión. Superman también es mejor. Arthur parpadeó. ¿Qué? Luz del sol, Robin respondió sencillamente. La radiación hizo efecto. Las heridas sanaron solas. Su cuerpo simplemente se recalibró. Arthur se recostó en su silla, asimilando la información. De acuerdo. Pero, lo dejé bastante mal. Espero que no está enfadado. Robin interrumpió rápidamente. Precisamente por eso llamo. Arthur arqueó una ceja. Superman quiere verte, Robin continuó. Me pidió que le extendiera una invitación personal a la Atalaya. Dentro de una semana. La Liga de la Justicia quiere agradecerle en persona lo que hizo. Arthur se quedó inmóvil, a medio camino de alcanzar su café. Robin continuó hablando. Las cosas siguen estando un poco caóticas ahí arriba. Algunos sistemas se averiaron durante la pelea. Y bueno, gran parte del daño lo causó el propio Superman. La mayoría de la liga aún se está recuperando. Una voz de fondo interrumpió a George, que estaba junto a la entrada con una bandeja de plata en la mano. ¡Qué poético! Uno deja la carnicería. Otro la limpia. Por no mencionar que no le tenían aprecio hace un tiempo, señor. Arthur soltó una risita entre dientes. Gracias, George, por la oportuna filosofía. Con mucho gusto, señor. Raven se inclinó ligeramente hacia adelante, con la curiosidad asomándose bajo su rostro impasible. ¿Quieren darte las gracias? No creo que Batman haga eso, murmuró, con un dejo de sorpresa en la voz. Antes de que Arthur pudiera responder, la voz de Robin volvió a oírse, esta vez un poco más fuerte. Espera, ¿esa es Raven? Raven se puso rígido. Mierda, susurró, dejando la taza con demasiada fuerza. Arthur apretó los labios y la miró con expresión divertida. Pero el tono de Robin era ahora cálido, más suave. Sé que estás ahí. Y nos alegra que estés bien, Raven. De verdad. La situación se puso tensa por un tiempo. Pero al final todo salió bien. El equipo te está esperando. Hubo una pausa. Raven entreabrió los labios. Su mirada se posó en su regazo. Gracias, logró decir con voz suave e insegura, pero sincera. Arthur la observó en silencio, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. La línea quedó en silencio por un instante antes de que Robin añadiera. Te enviaré los detalles por mensaje a su debido tiempo, Arthur. Solo, cuídense. Los dos. La llamada finalizó con un leve pitido. Raven se quedó quieta un instante, con los dedos aferrados al borde de la silla. Miró a Arthur, cruzando miradas. Él simplemente sonrió, con una sonrisa tranquila y amable. No me lo esperaba, murmuró. Te dije que querían ayudarte muchísimo, dijo Arthur. Ella se burló, pero sus labios se crisparon. Me quedé paralizada, no pude decir nada. Dijiste que sí. Eso es un avance. Desde la puerta, George se aclaró la garganta delicadamente. ¿Sería inapropiado ahora sugerir mimosas para celebrar, o debería esperar hasta después de que la Liga de la Justicia envíe una cesta de frutas? Raven soltó una risita. Arthur simplemente se reclinó hacia atrás, estirando los brazos detrás de la cabeza. Dejen de lado las mimosas, el vino y todo eso, dijo. Soy una persona ocupada, no puedo descansar. Entonces, ¿con ocupado te referías a entrar en ese extraño portal de mi habitación en la Torre de los Titanes? Preguntó Raven, con tono casual pero con los ojos llenos de curiosidad. Los ojos de Arthur parpadearon brevemente, casi imperceptiblemente, antes de que su mente divagara. Ese corazón negro debo obtenerlo. Ashburn dijo que necesito derrotar a su lugarteniente para conseguirlo. Tiene que ser Bellion. Si es así, me espera en el 10º nivel. Despejar ese piso debería ser mi próximo objetivo. Pero aún queda la Torre del Destino. Solo he llegado a la mitad. El Doctor Destino me ayudó y dijo que no podía hacer más, pero no lo he vuelto a ver. Atrapado, tal vez. Sellado. ¿Está todo conectado? ¿O simplemente estoy ciego ante algo mayor? Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Hola, exclamó Raven, saludándolo suavemente con la mano. Arthur parpadeó y volvió a enfocar la vista. Sí te oí, respondió con serenidad. Y sí, necesitaré entrar en tu habitación de vez en cuando. Raven parpadeó una vez, y un leve rubor tiñó sus mejillas. Apartó la mirada, apretando sutilmente la taza con los dedos.
No creo que me importe que estés ahí de ahora en adelante, murmuró, apenas audible. Arthur arqueó una ceja, esbozando una sonrisa. ¿Qué fue eso? Se aclaró la garganta, enderezándose. Dije que no creo que a los titanes les importe que sigas ahí. Al fin y al cabo, acabas de ayudar a salvar el mundo. Arthur soltó una risita entre dientes y se puso de pie. Bien, dijo, caminando hacia la puerta. Entonces, vámonos ya. Pero antes de que pudiera llegar al vestíbulo, George apareció como si hubiera sido conjurado por el pensamiento, sosteniendo una agenda oscura encuadernada en cuero. Señor, comenzó con digna contención, disculpe la interrupción, pero si me permite hacerle una sugerencia sincera, de alguien que últimamente ha visto sangre sobre usted con demasiada frecuencia, tómese unas vacaciones. Señorita Raven. Señorita Cara. O quien usted considere apropiada. Luz del sol, aire marino y quizá un lugar donde no se rompa los huesos cada 3 amaneceres. Raven parpadeó, visiblemente sorprendida por la repentina e inusualmente sincera propuesta. Miró a Arthur, esperanzada por un instante. Arthur se detuvo a mitad de paso. Se volvió hacia él, mirando a George con una expresión neutral antes de que algo en su mirada se endureciera, no por ira, sino por claridad. No, dijo Arthur. Lo que necesito ahora mismo es hacerme más fuerte. Su voz era suave, pero cargada de significado. Trigon me hizo darme cuenta de algo. Hay cosas ahí fuera, cosas que él me hizo recordar. George, existen amenazas cósmicas, seres que no solo entran por la puerta, rompen la realidad cuando llaman. Si no sigo esforzándome, si me confío, no tendré ninguna oportunidad cuando decidan hacer de este mundo su próxima comida. Hubo un breve silencio. George asintió lentamente, dejando la agenda a un lado. De acuerdo, señor. Raven entrecerró ligeramente los ojos. ¿Te rendiste tan fácilmente? George alzó ambas manos en un gesto de rendición teatral, con una leve sonrisa burlona en las comisuras de los labios. La persuasión tiene sus límites, señorita Raven. Y su amado, por desgracia, es bastante inmune a la lógica suave, sobre todo cuando se le ocurren cosas como esa. Raven resopló, pero no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en sus labios. ¿Por qué estoy saliendo por esa puerta? Murmuró Arthur en voz alta. Raven arqueó una ceja, claramente divertida. Sí, puedo teletransportarnos allí. Ya sabes, poderes místicos, portales, magia de verdad. No hace falta ir andando. Arthur se giró lentamente hacia ella, con los ojos entrecerrados en una sonrisa burlona. Dio un paso más cerca. Ella esperaba un comentario ingenioso, tal vez una observación arrogante. Pero en cambio, su voz bajó. No. Raven parpadeó, sorprendida. No. Los ojos de Arthur se encontraron con los de ella, intensos y concentrados. Quiero hacerlo a mi manera. Se acercó antes de que ella pudiera reaccionar, rodeándola con sus brazos con la seguridad de quien sabe perfectamente lo que hace. Raven se tensó un instante, sorprendida no por el gesto, sino por la intimidad. Contuvo el aliento y, por instinto, alzó las manos, apoyando las palmas en su pecho. Estaba demasiado cerca. Ella alzó la vista. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus labios a punto de rozarse. El calor de su aliento se mezclaba con el de ella, y el silencio los envolvía. Su corazón dio un vuelco. Y luego, las sombras se movieron. Unos zarcillos negros surgieron de debajo de ellos, lentos y elegantes como cintas en el agua. Se enroscaron alrededor de la espalda de Arthur, treparon por los brazos de Raven y comenzaron a devorar la luz. El aire se tornó fresco y el sonido a su alrededor se desvaneció en la nada. Arthur susurró una palabra en el silencio que reinaba entre ellos. Intercambio. Y en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. En su lugar, un demonio de las sombras, enorme y corpulento, emergió con un fuerte golpe. Parpadeó 2 veces, confundido, luego olfateó el aire antes de alejarse vagando por la finca. George, que había estado de pie observando todo aquello durante todo el tiempo, exhaló por la nariz. Se ajustó el cuello de la camisa y miró hacia el lugar del que habían desaparecido. Jóvenes, murmuró, sacudiendo la cabeza y alejándose con impecable elegancia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Las sombras se retiraron como mareas, cuando Arthur y Raven aparecieron en la Torre de los Titanes, en la familiar y silenciosa habitación de ella. Por un instante, permanecieron en la misma postura íntima. Su brazo aún rodeando su cintura, la mano de ella apoyada en su pecho. La energía de la sombra se disipó con un siseo, y la realidad volvió a asentarse. Raven parpadeó, sorprendida por la cercanía.
Luego, con un ligero y torpe movimiento, retrocedió, alisando los pliegues de su ropa como si necesitara hacer algo con las manos. Esa sin duda fue una forma agradable de llegar hasta aquí, dijo, intentando no sonar demasiado agitada. Muy diferente de los portales que uso. Arthur sonrió con suficiencia. Te lo dije. Mi método es mejor. Puso los ojos en blanco, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su mirada recorrió la habitación, un santuario de lo arcano y la magia. Ahora le resultaba un tanto extraño. Siento que hace siglos que no estoy aquí, dijo en voz baja, casi para sí misma. Todo está exactamente igual pero a la vez no se siente igual. Estuve husmeando mientras estabas fuera, dijo Arthur, acercándose con aire despreocupado a una de sus estanterías. Encontré rastros de que John también lo hizo. Dejó atrás algún objeto mágico que me permitió entrar en Azarat con la ayuda de alguien, y por supuesto, el persistente olor a cigarrillos, esa fue otra pista. Raven suspiró. Eso es lo que se espera de él. La sutileza nunca ha sido el fuerte de John. Pero entonces su mirada se entrecerró ligeramente. Espera, ¿has tocado mis cosas personales? Arthur se giró lentamente, levantando ambas manos como en señal de rendición. No lo hice. Ella arqueó una ceja. Arthur. Te lo juro, añadió sonriendo. Puedes preguntarle a Kara. Prácticamente fue ella quien me lo impidió. Además, incluso si lo hubiera hecho, mi única intención era encontrar algo que me ayudara a localizarte. Eso es todo. Raven lo estudió y luego se encogió de hombros levemente. Está bien. La sonrisa de Arthur se ensanchó. Por supuesto que está bien. Ahora eres mía. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo, con total seguridad. Los ojos de Raven se abrieron de par en par y su rostro se puso rojo como un tomate. No lo negó. Ni siquiera podía sostenerle la mirada. Simplemente se giró en silencio y se entretuvo quitando el polvo de su viejo libro de hechizos. Arthur aprovechó el momento para pasearse lentamente, mirando al centro de la habitación, donde el aire siempre se sentía más pesado, más denso. Un lugar impregnado de magia, la entrada a su mazmorra. Deberías ir a ver a tu equipo, dijo. Estoy bastante seguro de que Robin ya sabe que estamos aquí. Raven vaciló. No sé qué decirles, Arthur miró por encima del hombro. Simplemente sé tú mismo. Ya lo resolverás. Una llave se formó en su palma, curvándose como humo que se solidifica en acero. Las runas de su borde brillaban suavemente, resonando con él, y solo con él. Raven se acercó, su curiosidad venciendo el momento de duda. ¿Cómo funciona esto? Preguntó, ladeando la cabeza. Intenté recrearlo yo misma cuando intentaba encontrarte, pero, nada funcionó. Arthur miró la llave y luego a ella. Es difícil, uff. La verdad, no creo poder explicarlo. Solo sé cómo usarla. Responde a mí, y solo a mí. Por eso nadie más puede abrirla. Ella asintió lentamente, pensativa. Ya me lo imaginaba. Nada en ti es fácil de descifrar. Arthur sonrió con sorna y se volvió hacia el centro de la habitación. Giró la llave en el aire y, con un chasquido de energía oscura y un destello de luz violeta, una puerta se abrió de golpe, formando un portal giratorio con sombras enroscadas. Se volvió hacia ella por última vez. Me voy. Nos vemos. La sonrisa que le dedicó no fue solo una despedida. Fue una promesa. Entonces entró y el portal se cerró tras él con un leve susurro de viento. Raven permaneció de pie en el silencio de su habitación, rodeada de viejos consuelos y nuevas dudas. Su capa se movió ligeramente al tomar aire. Luego, tras un instante, susurró tan suavemente que apenas llegó a las paredes. Todavía te quiero cerca, pero vuelve sano y salvo, tonto. Su voz era tan suave, pero a la vez tan llena de todo aquello que no se atrevía a decir cuando él estaba justo delante de ella. Entonces, al darse cuenta de lo que acababa de decir, gimió entre dientes y se volvió hacia la puerta. Me estoy convirtiendo en Starfire. Al cruzar Arthur el portal, su cuerpo fue inmediatamente consumido por las sombras, engullido por la fuerza invisible de la nueva realidad de la mazmorra. El aire cambió. El mundo se transformó. Bienvenidos a Legaki. Mazmorra de la Legión de las Sombras niveles 1, 3. Completados. Pasar al nivel 4. Arthur entrecerró los ojos. Apretó la mano formando un puño mientras la interfaz del sistema se proyectaba frente a sus ojos y resonaba en su mente como un susurro etéreo. Sí, murmuró. Confirmado. Transportando al nivel 4. El suelo bajo sus pies se desvaneció, la realidad girando en espiral como un oscuro remolino, y en un instante, las botas de Arthur golpearon contra la tierra blanda. Se tambaleó ligeramente, recuperando el equilibrio.
Lo primero que notó fue el aroma intenso, terroso y salvaje. Lo segundo fue el cielo teñido de un tono dorado, parcialmente oculto por ramas de árboles tan enormes que borraban el horizonte. ¡Qué demonios!, exclamó, poniéndose de pie. Todo a su alrededor se alzaba a una altura imposible. Flores del tamaño de casas se mecían perezosamente con la brisa. La hierba crecía alta como cercas. Los árboles, auténticos árboles divinos, se alzaban como rascacielos naturales, elevándose cientos de metros hacia el cielo. Arthur se miró a sí mismo, luego miró una seta que proyectaba una sombra sobre su cabeza como una cúpula. Vale, esto definitivamente está alterando mi percepción de las proporciones, murmuró, frotándose el puente de la nariz. Sus botas comenzaron a elevarse del suelo musgoso, su cuerpo se elevó en el aire mientras levitaba lentamente. Cuanto más ascendía, más surrealista se volvía el mundo a su alrededor. Insectos como bestias se arrastraban sobre cortezas del tamaño de acantilados. El viento susurraba hojas tan grandes como barcos. Y en la lejanía, elevándose como una montaña esculpida en un mito, la vio. Un castillo. Antiguo. Ornamentado. Envuelto en nubes y sombras. Impresionante. Cruzó los brazos en el aire, entrecerrando los ojos. Ya me lo imaginaba. Reino de gigantes, enemigos gigantes. Al menos ahora entiendo a qué me enfrento. Una brisa atravesó su oscuro abrigo, agitándolo como un ala. Arthur suspiró, más por anticipación que por cansancio. Bellón está muy lejos, se dijo en voz baja, con la voz llevada por el viento. Pero entonces sus ojos ardieron de color azul. Pero llegaré. Se envolvió en una sombra. En un instante estaba suspendido en el aire. El siguiente estallido atravesó los cielos, rompiendo la barrera del sonido con una fuerza descomunal. Las hojas se esparcieron. Los árboles se doblaron. El cielo rugió. Zarcillos negros se enroscaban desde su espalda mientras surcaba el cielo como un cometa de sombras, y el castillo se acercaba cada vez más. Reclamaré ese corazón negro, gruñó Arthur, con la mirada fija en el horizonte. Cueste lo que cueste. El estruendo de su llegada aún resonaba en los cielos mientras Arthur descendía de las nubes como un presagio de sombras y tormenta. El viento aullaba a su paso. Luego, el impacto. Arthur aterrizó en cuclillas con control, las sombras se enroscaban bajo sus botas y la tierra tembló levemente bajo él. Ante él se alzaba la puerta. Enorme, se queda corto para describirlo. La muralla exterior del castillo se alzaba cientos de metros, forjada en piedra veteada con antiguas runas brillantes. La puerta misma estaba tallada en titánicas losas de metal oscuro, cada panel adornado con extraños glifos que palpitaban lentamente con luz violeta y carmesí. Arthur se irguió, con la mirada escudriñando cada detalle y su entorno. Sin guardias. Sin centinelas. Sin alardes. Pero sus instintos le advertían, como un susurro, de la inmensa magnitud del poder que se extendía tras esas puertas. Una magia tan densa. No era solo un castillo, era un dominio, y algo lo había construido a la medida de su poder y voluntad. Arthur inclinó ligeramente la cabeza. Ajá, reflexionó en voz alta. ¿Debo llamar a la puerta o simplemente volar esta maldita cosa de sus bisagras? Se quedó allí en silencio un instante, luego se encogió de hombros. Supongo que empezaremos con el enfoque educado por una vez. Levantó la mano y dio 3 golpes secos a la enorme puerta, cada uno de los cuales envió una onda de vibración a través de las imponentes puertas. Luego sonrió con sorna y se apoyó con aire despreocupado contra la puerta, cruzando una pierna detrás de la otra. Hola. Tengo un pedido. Un pedido grande de palizas con un estruendo sordo que resonó por todo el reino, las puertas se estremecieron y se abrieron hacia adentro, partiéndose por la mitad a cámara lenta. El polvo cayó como estrellas pulverizadas de las grietas. La magia siseó. Arthur parpadeó, arqueando una ceja con leve sorpresa. Bueno, ¿qué sabes tú? Dijo, dando un paso al frente mientras las sombras se enroscaban a sus pies. No todo tiene que resolverse con violencia. En el momento en que cruzó el umbral, el mundo pareció expandirse de nuevo, sus sentidos se ajustaron justo a tiempo para sentirlo. Ya venían. Desde más allá de los lejanos corredores, emergieron gigantes, titanes de guerra andantes, algunos ataviados con armaduras antiguas, otros envueltos en gruesas pieles y telas rúnicas. Sus pasos hicieron temblar la piedra. Unos ojos como fuego fundido se clavaron en la figura solitaria que estaba de pie en la puerta. Arthur sonrió. Alzó la mano derecha y la espada larga del rey demonio se materializó en su empuñadura. La hoja surgió con un rugido, vibrando con energía oscura y eléctrica, y desprendiendo destellos azules. Giró lentamente el cuello.
De acuerdo, murmuró, con la mirada fija y una sonrisa traviesa en los labios. Su voz rebosaba entusiasmo. Estoy deseando ver de qué son capaces. En el instante en que el último eco del gemido agonizante de las puertas se desvaneció en el silencio, Arthur comenzó a caminar. Sin prisa. Sin miedo. Solo pasos silenciosos. Sus botas resonaban contra la piedra antigua, cada pisada envuelta en sombras. El viento lo envolvía. La espada larga del rey demonio dejaba tras de sí tenues destellos de relámpagos azules mientras zumbaba en su mano, hambrienta. Los ojos de Arturo brillaban con fuego frío. Los gigantes, al menos una docena, observaban el avance de la figura solitaria. Guerreros colosales, ataviados con acero ennegrecido y magia ancestral, esculpidos por la voluntad de la mazmorra. Se yerguían como montañas en movimiento, sus armas más grandes que edificios, sus voces como truenos. Uno de ellos se movió. Una torre de músculos y hierro, con una espada del tamaño de un autobús empuñada con ambas manos. Dejó escapar un rugido como una avalancha y cada paso era un temblor. El gigante alzó su espada por encima de Arturo, con la intención de aplastar al insecto que osaba adentrarse en su dominio sagrado. Arthur no se inmutó. Levantó una mano, con los dedos extendidos. Sin defensa. Simplemente se quedó allí, esperando el golpe. Entonces, sonido metálico. La enorme hoja se estrelló contra el suelo. Y se detuvo. Arthur lo atrapó con la palma de la mano. La onda expansiva hizo añicos la tierra a su alrededor. Se abrieron grietas en la piedra bajo sus pies. El aire se dobló, la presión aulló y, aún así, se mantuvo inmóvil, como si atrapara una hoja al caer. Los ojos azules de Arthur se alzaron lentamente para encontrarse con los del gigante. El monstruo vaciló. Confundido y conmocionado, Arthur cerró los dedos. La enorme espada se partió como cristal quebradizo. Los fragmentos estallaron hacia afuera, rebotando en el aura de Arturo. Antes de que la bestia pudiera comprender, Arthur desapareció. Entonces apareció arriba, girando en el aire, blandiendo su espada larga como un rayo divino. Un rayo estalló en el cielo cuando la hoja partió el cuello del gigante. Chispas y sangre brotaron como fuegos artificiales. La cabeza giró lentamente, con los ojos desorbitados por la incredulidad, mientras caía, estrellándose contra una pared lejana y reduciéndola a escombros. Arthur aterrizó en cuclillas y luego se puso de pie, girando los hombros. De acuerdo, murmuró, mientras otros 5 gigantes bramaban y cargaban. Uno menos. El primero blandió un martillo de guerra del tamaño de un tanque. Arthur parpadeó y se desvaneció en un destello de sombra, reapareciendo frente al pecho del gigante. Su mano se extendió con fuerza hacia adelante. Autoridad del gobernante. El pecho del gigante, seguido de su corazón, implosionó, brotando sangre de su boca y ojos antes de que el gigante cayera de rodillas, con el cadáver desmoronándose. Otro golpe se abalanzó sobre él. Arthur esquivó el ataque en el aire y, con un destello de acero y relámpagos, le cercenó ambas piernas a la altura de las rodillas. El gigante cayó gritando. Arthur aterrizó sobre su espalda, le pisó el cuello y le arrancó la enorme columna vertebral de un tirón. Las vértebras astilladas aún se retorcían en sus manos. Un tercer gigante le arrojó una cadena. Arthur extendió una mano con desgana. La autoridad del gobernante, una vez más. La cadena se detuvo en el aire. Se invirtió. Salió disparada hacia atrás, impactando contra la cara del lanzador a una velocidad vertiginosa y destrozándole el cráneo como una bola de demolición. La sangre salpicó la muralla del castillo como si fuera un grafiti. Continuó avanzando en medio de una tormenta de violencia implacable. Arthur se elevó por los aires. En un instante, un estampido sónico rasgó el aire como un trueno y reapareció en pleno vuelo, un destello negro y relámpago. Atravesó el pecho del gigante, saliendo por el otro lado como una bala de cañón. Carne y armadura se desgarraron, un agujero del tamaño de un coche atravesó limpiamente el torso del gigante. La sangre brotó a borbotones detrás de él mientras la criatura parpadeaba una vez, luego se desplomó, con la boca aún abierta en un estertor de muerte sin palabras, su corazón ya convertido en cenizas. Arthur se quedó suspendido un instante en el aire tras el suceso, con la respiración tranquila y la capa ondeando tras él. Entonces, un segundo gigante cargó. Voló lateralmente junto al torso de un gigante, la espada del rey demonio girando en espiral con relámpagos. Su golpe partió la carne como papel, abriéndole el cuerpo desde la cadera hasta el hombro, que se desplomó sobre sí mismo. Uno intentó aplastarlo bajo su pie. Arthur se desvaneció entre las sombras con paso veloz. Luego apareció junto a su otro pie, agarrando el tobillo con una mano y retorciéndolo violentamente con la fuerza del soberano.
El pie giró 360 grados, los huesos crujieron como ramitas secas, el gigante se desplomó con un grito y Arturo le atravesó la boca con su espada desde abajo. El campo de batalla era ahora una ruina. El interior del castillo estaba destrozado, las paredes destruidas, los suelos arrancados, las estatuas decapitadas. Chispas mágicas caían como estrellas moribundas. Arthur se encontraba en el centro de todo, con el último gigante aún convulsionando y tosiendo sangre a su lado. Se limpió la sangre de la mejilla y arrojó a un lado un trozo de armadura gigante. Con el pecho agitado y los ojos azules brillantes, giró el cuello con una sonrisa. Estas mazmorras, murmuró con voz baja y satisfecha, son el único lugar donde realmente puedo desahogarme. El polvo aún se elevaba de los pilares destrozados. El aire palpitaba con la magia residual, impregnado de sangre y ruina. Ramas del tamaño de árboles yacían esparcidas por el campo de batalla. Enormes cadáveres, monstruos de músculo y acero, yacían amontonados, abatidos por un solo hombre que ahora permanecía inmóvil, espada larga en mano. Arthur exhaló suavemente y, con un movimiento preciso, clavó la espada larga del rey demonio en la piedra. La hoja se hundió en la tierra como si allí perteneciera, crepitando con los rayos residuales. No lo necesitaba para lo que vino después. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Surgir. La palabra atravesó la realidad como un mandato divino. Sombras espesas y negras como la muerte surgieron de debajo de los cadáveres. Se deslizaron y se elevaron en espirales antinaturales. La tierra retumbó mientras las formas cobraban forma. Colosales, grotescas, monstruosas reflexiones de los gigantes caídos, ahora renacidos bajo su voluntad. Uno a uno fueron surgiendo. 12 en total. Titanes forjados en las sombras, con ojos violetas brillantes y vacíos, armaduras de obsidiana agrietadas por un poder violento, cada uno portando los restos deformados de las armas que una vez empuñaron en vida. Y todos ellos se arrodillaron. Un estruendoso terremoto sacudió el suelo cuando sus rodillas chocaron contra la piedra, enviando ondas expansivas a través de las grietas. Como leales caballeros ante un rey guerrero. Los ojos de Arthur brillaron con más intensidad, y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una expresión oscura y satisfecha. Una formidable incorporación a mi ejército, murmuró, caminando lentamente entre ellos, con la mirada recorriendo a los enormes monstruos. Sin duda, llamarán la atención, son objetivos enormes. Pero eso es justo lo que necesito. Extendió la mano y rozó con los dedos el yelmo de un gigante de las sombras. La criatura se estremeció, como si respondiera a su tacto como un sabueso a la espera de una orden. Que vengan. Aniquilarás a nuestros futuros enemigos. Entonces se giró. Más allá de los cadáveres, más allá de la ruina y la tormenta, se alzaba una puerta descomunal. 10 veces más grande que la anterior. Custodiada hasta hacía un instante por los gigantes que ahora yacían arrodillados a sus pies. Y sin embargo, ahora, solo el silencio se extendía ante ella. Denso. Espesivo. Arthur entrecerró los ojos. Lo sé, dijo en voz baja, mientras se dirigía hacia la puerta. No ha terminado. Todavía no. Tras él, los 12 gigantes de las sombras se disolvieron lentamente, sus formas desintegrándose en una niebla negra que regresaba a la sombra de Arturo como soldados que se hundían en el vacío entre mundos. El campo de batalla quedó de nuevo vacío, excepto él. Caminó hacia adelante, solo. Alzó una mano hacia la puerta y luego se detuvo. Acabemos con esto de una vez, dijo. En la vasta e interminable extensión del espacio donde las nebulosas ardían como titanes dormidos y no había nada más que silencio, una figura flotaba inmóvil, con los brazos cruzados en el vacío del espacio. Su mirada era fija. Encerrados en un pequeño mundo lejano. Tierra. El planeta giraba silenciosamente en el vacío, frágil y brillante. Una chispa azul de vida. Llevaba un tiempo observando. Y ahora habló. Un tipo interesante, su voz era profunda, pausada, cargada de intelecto. Él lo irradia. No poder. No esperanza. Miedo. Del verdadero. El que hace que los seres se arrodillen y que los monstruos duden. Sus labios se curvaron en una leve y deliberada sonrisa. Tuve mis dudas después de que nuestro primer plan fracasara. Ese tal Joker no logró lo que yo realmente quería. Pensé que tal vez encontraría candidatos, alguien que pudiera formar parte de algo grandioso. Creí que me había equivocado. Sus ojos brillaron. Pero ahora estoy seguro. Encontré a uno. Y es más que digno de llevar esto. Alzó una mano, pálida contra las estrellas, y un brillo dorado comenzó a palpitar desde uno de sus dedos. Un anillo, ardiendo con una luz amarilla enfermiza. Detrás de él movimiento.
Docenas, no, una gran cantidad de formas comenzaron a emerger de la luz de las estrellas, siluetas de seres de todos los rincones de la galaxia. Altos. Imponentes. Monstruosos. Cada uno levantó una mano. Y una a una cada mano comenzó a brillar. Amarillo. No solo luz, emoción, convertida en arma y enfocada. La primera figura no se giró. Simplemente volvió a hablar, con voz tranquila y reverente. Vamos a cambiar el cosmos. Los guardianes entrarán en pánico y los necios verdes temblarán. Ya lo veo. Arthur alzó una mano hacia la puerta, y las sombras se arremolinaban en las puntas de sus dedos como una tormenta silenciosa que se avecinaba. Acabemos con esto de una vez. Grieta. El aire tembló. Con un gesto imperceptible, la autoridad del soberano se desató, invisible e innegable. La enorme puerta del castillo, que se alzaba como la muralla de una fortaleza, se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, y fragmentos de madera y metal encantados volaron en todas direcciones como lanzas. El mismo arco de piedra que la coronaba se resquebrajó en señal de protesta, y una lluvia de polvo cayó mientras los restos de la puerta se desmoronaban en el oscuro salón que se extendía más allá. Y luego, una ola de magia lo alcanzó. Surgió con fuerza desde las profundidades de la cámara, no como una explosión, sino como una marea ancestral, aplastante, viva. A Arthur se le erizaron los vellos de los brazos y sintió un leve crepitar eléctrico en los hombros en respuesta a la inmensa presión. Entrecerró los ojos y murmuró entre dientes, casi con admiración. Eso es impresionante, se siente más fuerte que cualquier cosa a la que me haya enfrentado en los niveles anteriores. Avanzó lentamente, sus botas crujiendo sobre la piedra rota y los fragmentos de la puerta. El corredor ante él desembocaba en una vasta cámara, con un techo abovedado de una altura imposible, perdido entre nubes de magia cambiantes. El suelo era de obsidiana tallada, pulida hasta brillar como un espejo, interrumpida únicamente por colosales pilares de piedra con runas doradas que palpitaban suavemente. Y al fondo de la habitación, elevada sobre una enorme piedra negra, el trono. Y sentado sobre ella, Arthur dejó de caminar. Menudo cabrón. La figura en el trono triplicaba fácilmente el tamaño de los gigantes anteriores. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura ennegrecida grabada con símbolos rojos que palpitaban débilmente con una ira contenida. Una mano descomunal descansaba lánguidamente sobre la empuñadura de una monstruosa hacha de batalla, cuya hoja estaba clavada en el suelo junto al trono, y de cuyo filo emanaba vapor. La otra mano le sostenía la barbilla, en un gesto de aburrimiento o desprecio. Sus ojos, rojos como la sangre, se fijaron únicamente en Arthur. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces surgió la rosa gigante. El trono crujió al liberarse de su peso, y la magia estalló hacia afuera como una onda expansiva, haciendo temblar las paredes. Las columnas se resquebrajaron. Las antorchas parpadearon violentamente. La cámara se oscureció y centelleó como si la mera presencia del gigante distorsionara el mundo a su alrededor. El abrigo de Arthur ondeó tras él, arrastrado por la fuerza del viento. Cerró los ojos un instante y suspiró. Todavía no es lo suficientemente fuerte, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Pero entonces abrió los ojos, y desde su interior brillaba un fuego azul. Pero servirás. Levantó la mano. Y la espada larga del rey demonio surgió de nuevo. El gigante descomunal avanzó, y cada paso resonó como un terremoto que sacudió las paredes de la sala del trono. Su hacha de batalla rasgó el suelo de piedra negra con un chirrido metálico, abriendo surcos al alzarla sobre su cabeza con una velocidad antinatural. Entonces se balanceó. Una oleada de viento en bruto estalló. Arthur no se movió al principio, pero justo cuando el hacha silbó hacia él, se inclinó hacia un lado con tal fluidez que parecía casi perezoso. El arma se estrelló contra el suelo, destrozando una parte del piso, pero Arthur ya se había ido, desplazándose hacia un lado con paso veloz, dejando tras de sí una estela de imágenes residuales azules y negras en espiral. Otro balanceo, esta vez horizontal. Arthur se agachó limpiamente bajo él, deslizándose por el suelo roto. Los escombros se alzaron tras él, para luego desvanecerse cuando volvió a desaparecer de la vista. El ojo del gigante se contrajo. Arthur reapareció sobre él, de pie sobre el mango del hacha del gigante, con una sonrisa burlona. Buen swing, dijo Arthur. Y entonces se abalanzó hacia adelante, un torbellino de músculos y furia, su puño impactando contra el rostro del gigante con un golpe seco y contundente. La onda expansiva se propagó por la sala del trono, esparciendo polvo, piedra y escombros como un anillo de choque. La cabeza del gigante se echó hacia atrás, y su enorme cuello se dobló hacia un lado con un crujido. Tropezó 2 pasos, pero no cayó. En cambio, gruñó y rugió.
Un sonido que estremeció los cielos. Arthur flotaba en el aire, con el pelo y la capa azotándose violentamente, y las sombras se enroscaban alrededor de sus botas como zarcillos. El hacha del gigante ardía en llamas, y sus ojos rojos ardían como infiernos carmesí de odio puro. Arthur soltó una risita. ¿Es sed de sangre lo que presiento? Sus ojos azules parpadearon, y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Entonces su tono se volvió oscuro y salvaje. Esto, es sed de sangre. Y la habitación cambió. Una presión invisible azotó la cámara. El aura de Arthur estalló hacia afuera como una ola de dominio absoluto. La oscuridad se extendió. El gigante vaciló en pleno ataque, sus rodillas se doblaron ligeramente, como si su cuerpo le gritara que se diera la vuelta y huyera. Pero no lo hizo. Atacó. Hacha en alto. La magia arremolinándose a su alrededor como una tormenta furiosa. La sonrisa de Arthur se ensanchó. De acuerdo, murmuró. Ya he visto suficiente. Sus ojos brillaban de un azul intenso. Con un estruendo ensordecedor, Arthur alzó el vuelo, dejando tras de sí una estela de sombras. El hacha volvió a caer, rápida y brutal. Arthur pasó girando a su lado. Un corte. Un destello de luz. En otro movimiento, lanzó la hoja en el aire, dejándola pasar a escasos centímetros, mientras el viento le apartaba el pelo. Entonces se lanzó hacia adelante. La espada larga del rey demonio relucía en su mano derecha, con relámpagos chispeando a lo largo de su filo. Arthur la empuñó con ambas manos y la blandió, desatando un devastador arco de relámpagos. La hoja golpeó el cuello del gigante con un crujido atronador y siguió su curso. Una tormenta de relámpagos estalló desde el punto de impacto. El viento aullaba. El techo crujía. Las runas se hacían añicos en las paredes. La cabeza del gigante se deslizó de sus hombros, y la luz se apagó en sus ojos ardientes. Por un instante, su enorme figura permaneció inmóvil. Entonces, cayó de rodillas. El sonido era como el de montañas derrumbándose. Arthur descendió en silencio, sus botas tocando el suelo de piedra fracturada justo cuando el cuerpo se estrelló contra el suelo detrás de él. El polvo le llegaba hasta los tobillos. El silencio se apoderó de la sala del trono. Arthur no miró atrás. El cadáver del gigante yacía inmóvil tras él, humeante, con la sangre acumulándose en las grietas que formaban una telaraña sobre el suelo destrozado. Pero la mirada de Arthur estaba fija al frente. Su voz era tranquila, casi casual. Surgir. Las sombras se retorcían como humo atrapado en un vendaval alrededor del gigante abatido. Zarcillos negros se deslizaban sobre músculos carbonizados y huesos rotos, envolviendo al titán caído como un sudario. Y entonces una sombra enorme emergió. Sus ojos se abrieron de golpe, ya no rojos, sino brillando con un profundo color violeta. El gigante resurgió, esta vez como un leal y eterno soldado de las sombras. De rodillas, postrado ante Arthur, con la cabeza inclinada y la mano cruzada sobre el pecho en silenciosa deferencia. Sobre la criatura, la interfaz del sistema apareció parpadeando. Extracción de sombras. Éxito. Clase caballero de élite. Designación en la sombra. Nombre pendiente. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, estudiando al coloso con un destello de diversión en los ojos. Caballero de élite, ¿eh? Murmuró. No está mal para ser sincero, esperaba a un general. Estuviste muy cerca. Cruzó los brazos con una sonrisa burlona. Eres un gigante, sí, pero esa magia de fuego. La forma en que te mantuviste en ese trono. Te ganaste un nombre. Dio un paso al frente, alzando la vista hacia la imponente sombra, cuyos ojos violetas se clavaron en los suyos. Te llamaré, Surtr. En el instante en que pronunció el nombre, un destello de energía recorrió la figura sombría del gigante. Su pecho pareció hincharse con una nueva fuerza, una identidad forjada en la muerte. Arthur asintió con aprobación. Tú liderarás a los demás, añadió. El resto de los gigantes de las sombras ahora forman parte de tu escuadrón. Manténlos a raya. No dejes que se conviertan en una carga excesiva. Surtr no dijo nada, solo inclinó la cabeza en silencioso reconocimiento. Una imponente figura de terror ahora ligada al monarca de las sombras. Luego, como humo atrapado en el viento, se disolvió, desvaneciéndose de nuevo en la sombra de Arthur con un leve pulso de energía oscura. Arthur exhaló por la nariz, con una expresión indescifrable. Luego revisaré qué saqué de esto, murmuró, girando los hombros y estirándose ligeramente, como si se sacudiera el polvo después de un entrenamiento ligero. Entonces sonó la campana. Nivel 4 superado. ¿Pasar al nivel 5? Arthur alzó la vista hacia el brillante indicador del sistema, cuyas palabras ardían silenciosamente en el aire. No lo dudó. Sí. La sala del trono tembló.
Una nueva distorsión espacial abrió ante él una realidad desgarradora. Un portal abisal se formaba desde el suelo, arremolinándose como un vórtice cósmico. Arthur miró hacia adentro y entonces la oscuridad lo engulló por completo. Las botas de Arturo tocaron la sólida piedra con un leve eco. En el instante en que tocó el suelo, el portal tras él se cerró con un siseo, sumiéndolo en una oscuridad total y devoradora. Ni estrellas. Ni cielo. Ni viento. Solo aire quieto y húmedo y un tenue aroma a magia. Entrecerró los ojos, observando el entorno. Paredes dentadas de la cueva, rocas cubiertas de musgo y estrechos túneles que se extendían como venas por las entrañas de la tierra. De acuerdo, murmuró Arthur. Exhaló, y al hacerlo, sus iris brillaron tenuemente con una luz arcana. El silencio le hablaba más que el sonido. Cerró los ojos, extendiendo la mano no con las manos, sino con algo más profundo. Un sentido. Instinto depredador. Un pulso. Arthur abrió los ojos de golpe. Se giró hacia la derecha. Por ahí. No dudó. Avanzó, y cada paso resonó en el hueco túnel. Mientras caminaba, tenues gotas de humedad caían del techo, y el eco de su impacto era como susurros lejanos. Pero la presencia que tenía delante era todo menos sutil. Para cuando salió del estrecho pasillo a una amplia sala, el hedor a sangre era insoportable. Piel roja. Pintura de guerra. Armas afiladas. Una docena de figuras se volvieron para encararlo, con los ojos brillando de odio y hambre. Arthur giró el cuello una vez, produciéndose un leve chasquido. Sonrió. Altos orcos, ¿verdad? Dijo asintiendo lentamente. Entonces ya sé quién es tu jefe. Los orcos rugieron al unísono, sus enormes cuerpos avanzando como una estampida de furia. Pero Arthur ni se inmutó. Ni siquiera intentó empuñar un arma. Se crujió los nudillos. Y entonces se movió rápidamente. El primer orco alzó su hacha, pero Arthur ya se interpuso, impactando con el puño en el vientre de la criatura con una explosión sónica. Huesos astillados. La columna vertebral del orco se partió mientras volaba por los aires como un muñeco roto, estrellándose contra la pared con tal fuerza que la derrumbó parcialmente. Otros dos llegaron desde los lados. Arthur desapareció. Cuando reapareció, estaba en el aire, con ambos pies apoyados sobre los hombros de un orco, empujando hacia abajo mientras extendía la palma de la mano hacia el pecho del segundo orco. Autoridad del gobernante. Una fuerza invisible se retorcía en el aire como el agarre de un dios enfurecido. El segundo orco fue aplastado en plena carrera. Sus brazos se dislocaron y su pecho se desinfló como si lo hubieran atrapado en un tornillo de banco. La sangre brotó de su boca antes de que su cuerpo inerte se estrellara de bruces contra el suelo. El que estaba debajo de Arthur intentó ponerse de pie. Arthur cayó con estrépito, y el cráneo del orco se estrelló contra el suelo de piedra como un huevo. Ni siquiera se molestó en mirar hacia abajo mientras la sangre se extendía bajo sus botas. Otro rugió, blandiendo su garrote ampliamente. Arthur se agachó bajo el columpio, agarró la muñeca del orco en pleno movimiento y giró. 360 grados. Grieta. El brazo dislocado, los huesos desgarrados como papel. El puño de Arthur impactó contra su mandíbula un instante después, lanzando dientes por la cueva como metralla antes de que su segundo puñetazo le aplastara la nariz contra el cerebro. Los orcos restantes vacilaron. Uno se giró para correr. Arthur apretó el puño. La autoridad del soberano le quebró la columna al orco por la espalda como un látigo de energía sombría. Se estremeció violentamente y luego se desplomó. En segundos, la habitación se cubrió de cuerpos, la sangre goteaba de las paredes y el olor a miedo se instaló denso. Solo quedaba uno. Había intentado hacerse el muerto. Arthur no se dejó engañar. Lo esquivó y luego retrocedió, agarrando a la aterrorizada criatura por el cuello y levantándola del suelo. Las piernas del orco colgaban, sus brazos se agitaban débilmente. Los ojos de Arthur brillaban de color azul. ¿Dónde está tu jefe? Su voz era tranquila, pero cargada de la tensión de una tormenta. Este lugar es un laberinto, y presiento que hay enemigos por todas partes. El orco empezó a hiperventilar. Sus pupilas temblaban. Alzó una mano temblorosa, intentando señalar y entonces gritó. Su lengua se retorcía por sí sola, enroscándose de forma antinatural. La sangre brotó a borbotones de su boca, y antes de que Arthur pudiera reaccionar, su cabeza explotó como un globo de sangre. La materia cerebral salpicó la pared de la caverna, y el cuerpo quedó inerte en sus manos. Arthur parpadeó. Sí, murmuró. Abrió la mano y dejó caer el cadáver al suelo con un golpe sordo. Exhaló, se limpió una mancha de sangre de la mejilla y negó con la cabeza. No te lo voy a poner fácil, Tusk, ¿verdad? Dijo con una sonrisa irónica. Me parece bien.
Arthur se apartó de la carnicería, las sombras se enroscaban alrededor de sus piernas mientras desaparecía más adentro del laberinto, con una sonrisa afilada y los ojos brillando más que nunca. Gotham. Las sombras infinitas de la ciudad se cernían sobre sus cabezas, su horizonte salpicado de luces parpadeantes y torres imponentes. Un viento frío se arremolinaba entre los callejones como un observador silencioso, pero no llegaba al balcón de la finca donde aterrizó Kara Zor-El. Ella no llamó a la puerta. Las puertas de cristal se abrieron al empujarlas. Y de pie en el pasillo pulido, con un elegante traje negro y guantes blancos, estaba George, imperturbable ante su llegada. Señorita Kara, dijo con una leve reverencia, con las manos pulcramente entrelazadas a la espalda. Ha pasado mucho tiempo. Hola, George, dijo Kara con un leve asentimiento, con la voz tensa por la urgencia. ¿Está Arthur aquí? El mayordomo inclinó la cabeza con un gesto de disculpa. Me temo que el señor Arthur se marchó hace un rato, según él era urgente. Los hombros de Kara se relajaron, pero solo un poco. ¿Entonces está bien? Sí, está muy bien, respondió George. Te dejó un mensaje, por si quieres preguntar. Decía, y cito textualmente, dile que no se preocupe. Ya está todo solucionado y lo hiciste bien. Kara parpadeó. Yo era más bien un estorbo, George inclinó la cabeza de nuevo. Supongo que te refieres al asunto de Trigon. Como ya sabrás, ya no representa una amenaza. El señor Arthur y la señorita Raven se encargaron de la situación. Los ojos de Kara se aguzaron. Sobre eso, Raven, ella estaba aquí, ¿verdad? En efecto, respondió George sin dudar. Lo sabía. Pensó Kara para sí misma. George continuó. Hace 2 días. Las secuelas del conflicto les obligaron a descansar aquí, pero se marcharon poco después. Creo que ahora pueden estar en la Torre de los Titanes, aunque tengo entendido que tú mismo estuviste recuperándote allí hace poco. ¿Cómo es que no los viste? Kara apartó la mirada, con los dedos ligeramente curvados a los lados. Sí. Estaba allí. Vi a Raven pero no mencionó haber venido. Ni nada sobre Arthur. Hubo una pausa, luego frunció el ceño, un pensamiento silencioso cruzó tras sus ojos azules. Algo pasó, exhaló suavemente, dejando la pregunta de lado por el momento. De acuerdo. Gracias, George. Con mucho gusto, señorita Kara, dijo con su habitual compostura refinada, haciendo una reverencia una vez más. Se giró, dirigiéndose de nuevo hacia el balcón, con el viento rozándole la capa. Pero justo cuando puso un pie en el borde, se detuvo. George, siempre atento, arqueó una ceja. ¿Algo más, señorita? Kara se giró lentamente, evitando su mirada por un instante. Luego, con el ceño fruncido y una voz tan baja que apenas podía salir de sus labios, preguntó, ¿crees que pasó algo entre ellos? Se hizo el silencio. Y entonces George soltó una risita rica y contenida, no burlona, sino divertida de la manera más caballeresca posible. Levantó una mano enguantada como para ocultar las comisuras de su sonrisa. Discúlpeme, señorita Kara, pero creo que esa pregunta debería dirigirse al propio amo Arthur. Kara entrecerró los ojos, avergonzada, y un leve rubor le tiñó las mejillas. Lo señaló con el dedo sin mucho entusiasmo. Tú, simplemente, olvida que te pregunté eso. Como desees, dijo George con elegancia, conteniendo la respiración en la comisura de los labios. Con un suspiro de exasperación, Kara dio media vuelta y saltó por los aires, volando en una estela azul y roja que dejaba tras de sí solo un susurro de viento y el eco de la suave y cómplice risa de George. Se acomodó los gemelos, murmurando para sí mismo con una irónica ternura. Cuidado, amo a Arthur, corazones jóvenes. Siempre complicados. Batcave. Las máquinas médicas, medio desmontadas, yacían abandonadas en un rincón de la enfermería de la cueva. Solo el leve zumbido de la Batcomputadora, allá a lo lejos, impedía que la oscuridad lo engulliera todo. Bruce Wayne comenzó a despertarse. Abrió los ojos despacio, con firmeza, como si el mundo hubiera estado bajo el agua y él emergiera de las profundidades. La luz del techo era tenue, atenuada para evitar una estela molesta. Intentó incorporarse instintivamente, pero una mano firme, enguantada, le presionó suavemente el hombro. Tranquilo, amo Bruce. La voz era inconfundible. Tranquila, cálida, con un dejo de vieja preocupación oculta bajo una compostura estudiada. Alfred Pennyworth estaba sentado junto a la cama, con una postura impecable, el cansancio disimulado tras una dignidad caballeresca. Bruce parpadeó de nuevo, dejando escapar por fin un suspiro. Alfred, la liga, los demonios, ¿qué pasó? Alfred se inclinó hacia adelante y le sirvió un vaso de agua, entregándoselo sin demora.
Pero cuando Bruce se dispuso a hablar de nuevo, Alfred alzó la mano, no con rudeza, sino con la cortés autoridad que solo él podía ejercer sobre Batman. No hay necesidad de preocuparse. El asunto está resuelto. Bruce entrecerró los ojos. ¿Por quién? La mirada de Alfred no vaciló. Los Titanes. John Constantine. Satana. Y. Una pausa. Arthur Blackwind. La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces Bruce se incorporó bruscamente, ignorando el dolor sordo que recorría su cuerpo. Maestro Bruce. Sabía que algo así iba a pasar, murmuró Bruce, con voz más ronca que hablada. Su mente ya iba 10 pasos por delante. Calculando. Repasando todo lo que se había perdido. Alfred suspiró, enderezándose un poco. Acabas de recuperar la conciencia. Al menos date un respiro. No me gusta estar a oscuras en asuntos como este, le interrumpió Bruce. ¿Y Raven? ¿Estaba involucrada? Alfred asintió una vez. Por lo que entiendo, claro, al fin y al cabo era Trigon. Bruce exhaló por la nariz, poniéndose ya de pie. La túnica que Alfred le había puesto se deslizó de nuevo por su hombro, dejando al descubierto las cicatrices de la guerra, el precio de portar la capucha. Solo espero que no haya hecho eso, Bruce dijo en voz baja. Añadiendo Trigon a su arsenal, nivel 5, cámara del jefe. Las puertas de piedra se abrieron con un crujido sordo y chirriante, dejando al descubierto un gran salón iluminado por antorchas, veteado de lava y adornado con primitivos estandartes cosidos con carne. El calor era palpable, emanando en oleadas desde el suelo mientras Arthur entraba, proyectando una larga sombra tras él. En el extremo opuesto, sobre un trono de roca dentada y cráneos, se sentaba un chamán orco alto y demacrado, adornado con amuletos de hueso y tatuajes tribales que brillaban tenuemente con magia. Junto a él se alzaban 4 orcos gigantescos, con armaduras oscuras y alisadas de púas, cada uno irradiándose de sangre y potenciación mágica. Un mensaje del sistema parpadeó en la visión de Arthur. Derrota al chamán orco supremo, Kargalgan. Arthur parpadeó una vez. ¿Kargal qué? Va, se burló, girando el cuello. Volverás a llamarte Colmillo. Es que no paras de gritar Colmillo. Los ojos carmesí del chamán orco brillaron con más intensidad. Humano. ¿Te atreves a burlarte de nosotros? ¿De verdad crees que puedes derrotarme a mí y a mis campeones? Arthur suspiró y levantó una mano. Ahorra el monólogo de villano. ¿De verdad lo crees? Tengo prisa, Tusk. Es hora de terminar. Necio insolente. Siseó Kargalgan, levantando la mano. Sin levantarse del trono, comenzó a cantar. Himno de protección. Una oleada de energía azul envolvió a los orcos como una armadura ardiente. Himno de fortalecimiento. Sus músculos estaban hinchados, sus venas brillaban con un fuego interior. Y luego, himno del fuego ardiente. Una repentina tormenta de bolas de fuego arrasó la cámara. Los ojos de Arthur brillaron. Ah. El lanzador de spam. Se me había olvidado por completo que eso es lo tuyo. Se agachó a un lado, deslizándose entre las llamas como una sombra líquida. El fuego lamía las paredes tras él, explotando al impactar, pero él ya se movía, ya sonreía. La espada larga del rey demonio apareció de la nada en su mano, envuelta en un crepitante rayo azul. El primer orco supremo cargó. Arthur ni se inmutó. Desapareció con paso veloz, reapareciendo tras el bruto, arrastrando su espada por el aire y dejando tras de sí una estela de relámpagos. La espada atravesó la armadura y la protección mágica del orco, clavándose en su espalda con un crujido atronador. La columna vertebral se hizo añicos y el cuerpo se convulsionó al caer de bruces contra la piedra. Un segundo rugió y entró con un golpe de martillo. Arthur se hizo a un lado, le agarró la muñeca con la autoridad del soberano y la retorció. El hueso se quebró y el martillo cayó. Arthur usó el mismo hechizo para arrastrar al orco hacia adelante. Su cuerpo se balanceó como un muñeco de trapo y le estampó el puño en la cara, aplastándole el cráneo con un crujido espeluznante. Tos. El tercero y el cuarto se unieron, coordinando sus ataques. Uno atacaba verticalmente, el otro horizontalmente. Arthur saltó por los aires, dio una voltereta y aterrizó sobre el hacha vertical en pleno golpe. Corrió a lo largo de ella con perfecto equilibrio, saltando por encima de la cabeza del orco y decapitándolo justo al saltar. En el aire, lanzó su espada hacia adelante y, con un susurro de la autoridad del soberano, salió disparada con determinación. La hoja cortó limpiamente el cuello del cuarto orco, decapitándolo en un destello de relámpago, luego se curvó en el aire y giró hacia atrás, regresando a la mano de Arthur justo cuando aterrizaba. 3. 4.
Los 4 generales se desplomaron, destrozados, convulsionando en su agonía. El hedor a carne chamuscada por el rayo inundó la sala. Por encima de todos ellos, Kargalgan observaba furioso. Himno de fuego ardiente. Bramó de nuevo. Llovía fuego del techo. Arthur ni siquiera levantó la vista. Su cuerpo se convirtió en un borrón. Se movía entre las llamaradas, el calor danzando sobre su capa, mientras se abría paso entre el infierno ileso. La última llama se extinguió tras él como un último suspiro. Se detuvo en el centro de la cámara en ruinas. Su espada aún zumbaba en su mano. Ahora, solo quedaba el chamán. Arthur se crujió el cuello, saltando chispas de la hoja. Muy bien, Tusk. Es tu turno. Kargalgan, el otrora imponente chamán, ahora estaba sentado encorvado hacia adelante, con los dedos afilados como garras temblando sobre el reposabrazos. Miró fijamente a Arthur a través del calor sofocante, la sangre goteando de sus labios con colmillos, la rabia brotando de cada centímetro de su ser. No creas que solo porque mataste a mis soldados puedes de... Nunca terminó la frase. Una sombra borrosa dividía el espacio entre ellos. Grieta. Arthur estaba allí, frente a él, en el espacio entre respiraciones. Los ojos rojos sangre de Kargalgan se abrieron desmesuradamente. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció ralentizarse. Lo vio. El arco de un puño enguantado, envuelto en huesos con vetas de un violeta brillante, que se dirigía directamente hacia él. El himno de protección, su último talismán, brilló y luego se hizo añicos como cristal bajo el golpe. Auge. El puño le atravesó la cara. El hueso cedió. Su cabeza se sacudió hacia atrás mientras el mundo entero daba vueltas. El trono se hizo añicos tras él mientras salía disparado por la cámara como un muñeco roto, estrellándose contra la pared del fondo. Una nube de piedra y polvo estalló a su alrededor. Gimió, la sangre brotaba a borbotones de su hocico destrozado, y cayó de rodillas. Y entonces pasos. Medido. Tranquilo. Ineludible. Arthur avanzó lentamente, con la espada larga del rey demonio crepitando con un hambre silenciosa en su mano. Y tras él, el campo de batalla destrozado resplandecía con una electricidad persistente. Te dije, la voz de Arthur era suave, como una tormenta que susurra antes del trueno, que me ahorrarás la charla. Kargalgan gritó. Himno de ira. Sus músculos palpitaban violentamente, sus venas brillaban de color rojo. Himno de protección. Una barrera rota intentó reformarse. Himno del dragón llameante. Desde el aire, detrás de él, se abrió un círculo de invocación y surgieron docenas de cabezas de dragón llameantes, que chillaban y rugían mientras desataban torrentes de fuego. Arthur no se inmutó. En cambio, alzó su espada larga y, con perfecta calma, la lanzó por encima de su cabeza. La hoja se cernía, girando velozmente como una sierra llameante, controlada con una precisión inquietante por la autoridad del soberano. Chispas y arcos de relámpagos azules surgieron en todas direcciones, formando un escudo arremolinado. Las llamas del dragón impactaron contra la espada giratoria y la hicieron añicos. El fuego se partió y danzaba alrededor de Arturo como un mar abierto. Y él siguió avanzando. Kargalgan apretó la mandíbula. Locura y miedo se mezclaban en su mirada carmesí. Entonces respiró hondo, desesperado. Himno del dragón ardiente. El conjuro lo inundó. Esta vez, su propia boca se abrió, y un fuego brotó de lo más profundo de su pecho como el núcleo de un dragón. El torrente de llamas se lanzó hacia adelante, un infierno implacable que fundió la piedra a sus pies. Arthur alzó una sola mano. Su guantelete brillaba al rojo vivo al contacto, bloqueando el fuego con la palma de la mano. Sus ojos brillaban ahora de un azul intenso. Ni un atisbo de vacilación. Sin esfuerzo alguno. Atravesó el fuego, con la cabeza ligeramente inclinada. Y entonces llegó hasta él. Las llamas de Kargalgan se extinguieron. Arthur lo agarró por la mandíbula, obligándolo a cerrarla. Kargalgan forcejeó y luego se quedó paralizado. Él lo vio. La luz en los ojos de Arthur. El poder oscuro que fluye a través de él, la presencia aterradora aún latente. Nunca tuviste una oportunidad desde el principio, dijo Arthur con voz baja y definitiva. Con la mano libre, Arthur le propinó un puñetazo en el pecho a Kargalgan. Le fracturó las costillas. Los ojos del chamán se pusieron en blanco. Su cuerpo se convulsionó y luego se desplomó, inerte y derrotado. Arthur liberó su brazo y dejó caer el cadáver al suelo fundido con un golpe sordo y húmedo. Silencio. El fuego se atenuó y el calor retrocedió. Un suave sonido de campanilla resonó en la mente de Arthur mientras la interfaz del sistema parpadeaba. Jefe derrotado. El chamán orco superior Kargalgan ha sido eliminado. Nivel 5 superado. Contempló a los caídos con calma, su voz suave. Surgir. La palabra resonó como una orden divina.
Un pulso de energía negra surgió hacia afuera. Los 4 orcos superiores, Rose, volvieron a teñirse de rojo y sombra de piel. Con los ojos brillantes, y con gemidos al unísono, se arrodillaron, ahora silenciosos centinelas de los muertos. Y luego llegó el último, Kargalgan. Su figura sombría se elevó de golpe, dominando a los demás. Sus túnicas, antaño esmeralda, ahora eran negras como la tinta. Sus colmillos eran más largos, dentados y parecidos a cuernos. Sus ojos ya no ardían rojos, sino que resplandecían violetas. Arthur avanzó lentamente, deteniéndose a pocos metros de él. Tú, dijo, esbozando una leve sonrisa en la comisura de los labios. Eres mucho más fuerte de lo que creía que serías como sombra. La sombra simplemente se arrodilló, silenciosa y leal. Rango general. Arthur arqueó una ceja. ¿Un general, eh? Posiblemente por tu potencia mágica, murmuró, cruzándose de brazos. Luego inclinó ligeramente la cabeza. No. No te voy a llamar Kargalgon ni nada de eso, puso una mano sobre la enorme sombra. Te llamarás Colmillo. Un nombre apropiado, la verdad, no hace falta llamarte de otra forma. Tusk, rango general. Tusk se arrodilló aún más profundamente, y una niebla sombría se enroscó alrededor de su figura en señal de reconocimiento. La interfaz volvió a sonar, y un texto se desplegó ante los ojos de Arthur mostrando el botín. Objetos interesantes, dijo con voz llena de emoción y sorpresa. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.